A nuestros amigos de CEDIX por la invitación cordial el día de hoy. Realmente estoy muy complacido, ¿no? Hay una amistad muy grande con ellos, ya con la presentación de nuestro gran amigo Diego Reyes, ¿no? A quien agradezco y comparto una amistad muy grande. El día de hoy vamos a conversar sobre el tema de localización del conducto dentario inferior en cirugía bucal, ¿no? Y como el tema está relacionado, básicamente, no sé si se escucha bien la voz. Sí, doctor, sí se escucha Perfecto, claro. ya, gracias. Entonces decía que la jornada científica en relación a la empresa CEDIX, ¿no? Que viene brindando una importante labor en diagnóstico por imágenes, eh, guarda relación también con un tema central que es el tema digital, ¿no? El tema digital que tiene que ver con muchas áreas. Si bien es cierto, van a hablar seguramente y con una gran amplitud sobre el uso del flujo digital, ¿no? Tanto en rehabilitación oral como también en implantología, durante todo el proceso de pre-quirúrgico, quirúrgico, así como también la rehabilitación, pues también en la práctica diaria, que es lo que a nosotros también nos preocupa, ¿no? Porque todos, si bien es cierto, la implantología es una parte importante de la odontología, es acaso una de las áreas o el área más rentable que hay. Lo cierto es que el día a día va también por otro lado, ¿no? Y él va por el lado de cirugía bucal. Y para ello, el día de hoy vamos a combinar varias cosas, ¿no? Combinar la cirugía bucal tradicional, porque es importante la ubicación del conducto dentario inferior, cuáles son sus aplicaciones prácticas en casos específicos, también, así como también implantología. Pero mientras vamos pensando esto, vamos resolviendo tres interrogantes. Y bueno, el tema entonces, después de tantos años, ahora justamente este mes de abril, específicamente, exactamente el día 26, perdón, voy a cumplir 38 años de ejercicio profesional, lo cual también valga la oportunidad de poder compartir esa alegría con ustedes, ¿no? El tema de hoy, localización del conducto dentario inferior, como soy flojo para escribir, pongo CDI, ¿no? Cuando pongo CDI no me refiero a ninguna empresa en particular, ¿no? Me estoy refiriendo al conducto dentario inferior. Y dentro de este conducto dentario inferior tenemos lógicamente al van dentario inferior que lleva el mismo nombre, ¿no? Tenemos al nervio dentario inferior, que es la última rama, es la rama terminal o una de las ramas terminales del quinto 3 y que ingresa, según la explicación de Tessit, al interior, en el orificio superior del conducto dentario, esto es por encima de la espina de Spix, ¿no? Y luego el nervio específicamente se introduce como un ramo terminal que finalmente se parte en dos, ¿no? Uno que sale por vestibular, que es el nervio mentoniano, y otro que continúa hacia la línea media, que le llamamos o se le llama el nervio incisivo, ¿no? Bueno, hasta ahí todo lo conocido. Un poco de historia respecto a la tomografía computarizada, ¿no? Quizá los jóvenes, quienes han egresado de la universidad después del año 2000, en este siglo XXI, pues han nacido de una manera natural, así como el celular, ¿no? Así como los muchachos manejan muy bien el celular, pues también la tomografía es manejada como algo ya cotidiano dentro de la odontología. Yo tuve la oportunidad de egresar de la universidad en el año 1986, quiere decir que si vemos esta línea del tiempo, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad aún no se había inventado la tomografía computarizada, ¿no? Y revisando rápidamente la historia, Röntgen, a quien se le atribuye el invento del tubo de rayos catódicos, no el descubrimiento de los rayos X, pues ese se le atribuye a Nikola Tesla, ¿no? En el año 1910 aproximadamente en Estados Unidos se fabrica el primer equipo de rayos X dental, ¿no? Aquel que utilizábamos hasta hace una década, un poco más todavía en consultorio de manera cotidiana. En el año 1972, Hounsfield, un físico,
físico británico, encabeza un grupo de investigadores que termina con la invención de la tomografía computarizada. Pero no es hasta el año 19, sino hasta el año 1981 en que se fabrica, perdón, el primer aparato, el primer tomógrafo computarizado para la venta, para la comercialización, que fue producido por la empresa EMI, precisamente de Gran Bretaña, ¿no? Y gracias a este invento, Hounsfield recibe pues el Premio Nobel de Fisiología, que viene a ser el equivalente, o sería en todo caso el equivalente al Premio Nobel de Medicina, porque el Premio Nobel de Medicina no existe, y que se le otorga en 1986, si mal no recuerdo, a Hounsfield debido a este invento, porque fue un antes y un después. Antes de Hounsfield, antes de la tomografía computarizada, era imposible ver el interior del cráneo. Entonces, él marcó un antes y un después porque gracias a este invento llamado tomógrafo computarizado, se podía ver ya el cerebro, se podía ver el cerebelo, la médula espinal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ahora para nosotros es algo natural. Y ese tomógrafo computarizado solamente permitía estudiar la cabeza y nos daba imágenes de la cabeza solamente en plano axial. Por eso que su nombre original fue tomografía axial computarizada, ¿no? En español TAC, las siglas TAC. En inglés CAT, ¿no? Que es las siglas del tomógrafo computer, tomógrafo CT, ¿no? El tomógrafo computer tomograph, ¿no? En el año 1998, de manera independiente en Japón y en Italia, inventan la tomografía con BIM, es decir, aquel cabezal que permite ampliar el haz de la rayos X para que en una sola pasada se pueda lograr la tomografía, ¿no? Eso redujo 30, 40 veces la cantidad de radiación y permitió hacer estudios mucho más específicos, mucho más concretos, ¿no? De ahí parte dos tipos de tomógrafos, ¿no? El tomógrafo tradicional, el tomógrafo espiral multicorte, y otro que es el tomógrafo volumétrico, que nosotros lo llamamos de manera cotidiana el tomógrafo de Combin, ¿no? Y esto aparece recién en el año de 1998. Y la pregunta del día de hoy es, ¿y por qué debo localizar el conducto dentario inferior? ¿Para qué me sirve, no? ¿Tengo que ser cirujano maxilofacial para poder localizar el conducto dentario inferior? No, eso es una cosa cotidiana, es lo mínimo que tenemos que saber los dentistas para anestesiarlo, para hacer diferentes tipos de tratamiento en cirugía bucal. La colocación de implantes es un tratamiento de cirugía bucal al fin y al cabo, ¿no? Con ciertas connotaciones. Es una especialidad aparte, lógicamente, ¿no? Pero aquí vemos, por ejemplo, tres casos en los cuales el trayecto del conducto dentario inferior debía de ser determinado antes de la cirugía, porque en el caso izquierdo vemos el trayecto del conducto dentario inferior a través de las raíces de ese molar, ¿no? Es en el lado izquierdo. En el lado derecho vemos un agujero, ¿no? Es decir, el nervio dentario inferior pasaba por en medio, ¿no? Es mi paciente, todos son mis pacientes. El agujero pasaba por en medio de las raíces de esta tercera molar. Y en la figura central, la tomografía, que vamos a ver después, indicaba que el dentario inferior pasaba a nivel de la furca de este tercer molar, ¿no? Entonces, son algunas de las razones por las cuales debemos de localizar el conducto dentario inferior. ¿Y cuáles son los problemas? Miren, acá este es un correo electrónico, ¿no? Desde hay algunos años, porque ya casi no nos comunicamos por correo electrónico, nos comunicamos por el WhatsApp, ¿no? Y un doctor me hace un comentario respecto a que hizo la extracción de una cirugía tercer molar y la paciente sentía que la lengua se adormecía, ¿no? En otros casos puede ser una lesión del nervio dentario inferior. Si bien es cierto, el nervio lingual no puede ser localizado clínicamente porque está dentro del tejido blando, el conducto dentario inferior sí puede ser estudiado para lograr conocer cuál es el trayecto, cuál es la posición de este conducto dentario, ¿no? Y no solamente lo que vemos nosotros en la panorámica, como se ve aquí, ¿no? Sino que en otras circunstancias, disculpen que la imagen está borrosa, es un artículo original del año 1988, ¿no? 81, perdón, del doctor Osenberg en Canadá, que describe la existencia de conductos accesorios dentro del conducto dental, dentro de la mandíbula, dentro del cuerpo de la mandíbula. De tal manera, pues, que ya no es la descripción tradicional de
o Testut, como quieran decir usted, que el francés, que en el año 1899 publicó su libro, el Tratado de, perdón, de Anatomía, que lo utilizamos hasta ahora, versión en español del año 1901. Ya no es que debemos de colocar la anestesia seguramente a nivel de la espina de Spix, porque hay conductos accesorios que se unen al conducto principal, y eso ahora sí es posible verlo mediante la tomografía computarizada, ¿no? Entonces, es una mandíbula desecada de un trabajo de la universidad, ¿no? La Universidad Villarreal, hace muchos años, en donde encontramos varias mandíbulas que tenían un conducto doble, ¿no? Porque nosotros en realidad tenemos dos conductos dentarios, uno superior y uno inferior, que durante el proceso de desarrollo fetal se unen y nacemos finalmente, la mayoría de personas, el 75%, 75-78%, nacemos con un solo conducto dentario inferior, mientras que la diferencia, 20 a 22% de personas, nacen con dos conductos dentarios inferiores o nacen con conductos rígidos. Y la pregunta que nos hacemos, ¿vamos a esperar todavía que nuestra mandíbula se deseque después de muchos años de haber fallecido para que canalicen y determine que hemos nacido y hemos vivido con dos conductos dentarios inferiores? ¿No? Porque ahora tenemos un gran aliado, que es la tomografía computarizada, ¿no? O como este señor, ¿no? Que tiene una atrofia severa de la mandíbula, que quiere ponerse implantes y literalmente no existe conducto dentario inferior, existe solo un canal dentario inferior, tanto derecho como izquierdo. Y además tengo que saber dónde está el agujero mentoniano, porque no siempre está donde la literatura nos dice. Entonces, haciendo una revisión rápida, ¿no? Así de fugaz, nada más porque la hora es tirana, ¿no? Y el tiempo se va pasando. Hay muchas descripciones en la literatura respecto a las variaciones anatómicas de los diferentes nervios, ¿no? Acá, por ejemplo, aparece una anastomosis entre un ramo del nervio bucal, ¿no? Que se entiende no ingresa al conducto dentario y que se une precisamente con el conducto dentario. La imagen más característica es la que aparece la que dice 54.75, es decir, la que está en la fila de abajo, al medio exactamente, ¿no? Ahí se ve el ingreso o la comunicación entre ambos nervios, ¿no? Una vista más cercana, y estas son imágenes tomográficas de este artículo científico. Este artículo científico también muestra, ¿no? En la imagen 3D, en la reconstrucción 3D, que a veces no le damos mucha importancia, esa relación anatómica. Después acá hice ramas del canal mandibular, ¿no? Ubicado, determinado mediante tomografía computarizada con BIM, ¿no? Se refiere a la tomografía volumétrica. Y aquí se ve donde marca la flecha un conducto en forma de arco, ¿no? Que corresponde a un conducto de la zona retromolar, ¿no? Que conduzca, que no tiene ningún nervio, en realidad, en la mayoría de casos corresponde a un ramo arterial, ¿no? Pero se ve una imagen en forma de callado, en forma de bastón. Igualmente, abajo a la derecha, se ve, bueno, a la izquierda también se ve un ramo pequeño que nace del conducto dentario inferior y se dirige a la zona retromolar, acá donde dice C. Y a la derecha vemos el nacimiento de un conducto accesorio, ¿no? Del conducto dentario principal, y que nace hacia arriba, ¿no? Hacia oclusal, hacia el reborde, a nivel aproximadamente de los premolares, ¿no? Y estos casos, como la literatura en general manifiesta, existe en un porcentaje entre el 22 y 28%, como señala este artículo. Puede ser unilateral, puede ser bilateral, ¿no? Acá habla de la prevalencia de conductos mandibulares, o sea, conductos dentarios inferiores bífidos, quiere decir un conducto que se abre en dos o dos conductos independientes que se unen dentro del conducto principal, ¿no? Y que aparecen y que tienen diferentes distribuciones anatómicas que solo pueden ser determinados mediante la tomografía computarizada, ¿no? Ahora también la flecha señala justo aquellas ramificaciones en estos tres casos, ¿no? Donde aparecen conductos secundarios o accesorios del conducto principal, ¿no? Un conducto bífido es aquel que es uno y se abre en dos, o también cuando son dos y se unen en uno principal, ¿no? Son diferentes expresiones de lo mismo. De tal manera, pues, que ya no nos podemos contentar con estudiar el libro de anatomía, el primer libro de anatomía descriptiva, ¿no? De Testit, ¿no? Sino que tenemos que utilizar la tomografía. Y de ahí la importancia del el apoyo de diferentes incidencias, ¿no? Tomográficas que tenemos nosotros que utilizar para ver específicamente el conducto dental inferior.
Y aquí no vamos a esperar, pues, que el radiólogo, que el radiólogo nos sople, no digo, doctor, he encontrado un conducto bífido. No se entiende que nosotros también tenemos que tener esa capacidad, ¿no? Es decir, la capacidad de coger una tomografía, revisar el trayecto del conducto dentario inferior y detectar justamente esos cambios, como vamos a ver el día de hoy, ¿no? Acá también una descripción variada, múltiples, diferentes, ¿no? Presentaciones de conductos dobles, ¿no? O de conductos bífidos, ¿no? Según cada uno lo quiere interpretar. Entonces, estos ramos accesorios no son raros, ¿no? Miren, en el D, por ejemplo, un conducto retromolar y también un conducto secundario a nivel de la corona, cuando se supone que el conducto debe estar en contacto con la raíz y no con la corona. Entonces, tenemos que hacer el estudio, ¿no? El estudio tomográfico y el seguimiento para ver justamente estas variaciones anatómicas. Y dentro de este estudio, como otros, muestra pues un porcentaje de alrededor del 30% inclusive, aunque esto puede variar según la casuística, ¿no? Pero de todas maneras describe como algo regular el canal mandíbular, el conducto bífido, ¿no? Que acá le llaman canal mandibular bífido, el foramen accesorio mental, que es el agujero de Humphreys, el paciente tiene dos agujeros mentonianos, el canal lingual o el conducto lingual lateral, así como también el foramen bucal y con menor frecuencia el canal alveolar lingual, ¿no? Son presentaciones mucho más raras. Aquí vemos una mandíbula, ¿no? Con dos agujeros mentonianos que se encuentran uno de ellos, el lado derecho, en una posición casi a nivel del reborde. Entonces, los conductos tienen múltiples presentaciones. Tenemos nosotros que ver no solo la panorámica, sino también la tomografía. Arriba vemos una panorámica donde el agujero mentoniano, perdón, está en el ápice del segundo premolar. Abajo vemos un foramen mentoniano que se encuentra casi a nivel del reborde alveolar. Y a la derecha vemos un agujero mentoniano, una arteria apical de un agujero mentoniano que se encuentra mesial de la raíz mesial del primer molar inferior. Entonces, existen variaciones anatómicas que nosotros tenemos que tenerlas en cuenta y determinarlas, identificarlas antes de hacer cualquier procedimiento quirúrgico, ¿no? No se trata aquí que solamente los cirujanos vemos eso, ¿no? Todos tenemos la capacidad de poder ver eso. Y este es un trabajo de investigación japonés, me he puesto en la referencia, que señala que en la mayoría de casos el agujero mentoniano no es un conducto recto, es un conducto en forma de bastón, un conducto en forma de callado, ¿no? Que asciende hacia arriba y hacia atrás, ¿no? Después de su inicio, ¿no? Porque una cosa es el agujero mentoniano y otra cosa es el conducto mentoniano, ¿no? Son dos cosas muy importantes que en los cursos de implantología les hacemos referencia a los doctores porque usualmente la emergencia del agujero mentoniano no marca necesariamente la ubicación del conducto mentoniano, que son dos elementos anatómicos distintos, ¿no? En cuanto a la distancia entre el canal mandibular, perdón, el agujero mentoniano y el ápice de algunos dientes, esto puede ser variable, ¿no? En cuanto a medidas, creo que no hay que ser tan preciso. El agujero de Humphrey, para quienes han estudiado en la universidad, por ejemplo, San Martín de Porres, saben que ahí utilizan, no sé si hasta ahora, ¿no? Como referencia, como libro de cabecera, el libro de anatomía de Aprile, ¿no? Y Aprile, en el capítulo que se refiere a la mandíbula, al estudio de la mandíbula y el quinto tres, es el eh, eh, nervio mandibular, o la última herramienta de Gémino, habla del agujero de Humphrey, ¿no? Y solamente dice que el agujero de Humphrey es un agujero doble, pero no entra en más explicaciones. La explicación más probable del agujero de Humphrey es que los pacientes o las personas que tienen agujero de Humphrey, es decir, agujero doble, tienen también, en la mayoría de casos, conductos dentarios dobles. ¿Y dónde lo vamos a ver? En la tomografía, ¿no? Entonces, miren esta hermosa tomografía donde se ve el agujero de Humphrey. ¿Cuál es el de Humphrey? ¿El de arriba o el de abajo? Según April es el de arriba, pero sea el de arriba o sea el de abajo, es un agujero mentoniano doble, ¿no? Como repito, en muchos de los casos proviene de la bifurcación de un conducto mentoniano y en otros casos aparece como un conducto, como consecuencia natural de un conducto doble.
Entonces, ¿qué criterios tenemos que tener en cuenta nosotros en la panorámica para solicitar una tomografía, ¿no? En el Perú, a diferencia de otros países de Europa, Estados Unidos, en donde es obligatorio que para extraer un tercer molar el paciente debe tomarse necesariamente una tomografía computarizada. Estamos en un país en el cual la realidad socioeconómica y sobre todo, diría yo, la realidad sociocultural, ¿no? No permite pues que el odontólogo indique una tomografía a todos los pacientes, ¿no? Es más, yo creo que me van a dar la razón nuestros amigos de CEDIX en que tiene que haber todavía, falta mucho, una concientización masiva de los odontólogos para que podamos, hablo en términos genéricos, estemos en la capacidad de solicitar con certeza y con seguridad una tomografía. Yo veo a diario doctores que me llaman por teléfono y me preguntan con cierto temor, doctor, ¿y cómo hago la receta? ¿Cómo hago en la receta para pedir una tomografía? ¿No? Eso refleja simplemente que no tienen la costumbre de pedir tomografía, ¿no? De otro lado, en la universidad, no sé por qué, todavía siguen enseñando durante largo tiempo cómo revelar radiografías periapicales, cuando sabemos claramente en estos tiempos que las radiografías ya no se revelan, las radiografías se imprimen o se ven directamente en la computadora, ¿no? Entonces quizás sea bueno, es todavía necesario por nuestra realidad el aprender a hacer el revelado, pero no pasar pues un año, 6 meses haciendo revelado de radiografías, ¿no? En lugar de interpretar las radiografías, que es el trabajo que tenemos que hacer como clínicos los dentistas, ¿no? Entonces, ahondar más en el diagnóstico de la panorámica, por supuesto, un egresado de cualquier universidad tiene que saber indicar y leer una tomografía computarizada, ¿no? Esto es una cuestión básica en estos tiempos. El problema es que ni los odontólogos en la gran mayoría estamos concientizados de esa necesidad y también el paciente muchas veces como que no cree, ¿no? Sobre todo en las zonas periféricas, no cree que la tomografía sea necesaria, ¿no? ¿Para qué me va a pedir una tomografía el doctor, ¿no? Si con una radiografía periapical, en un otro consultorio me hicieron una extracción con periapical, ¿no? Con una radiografía chiquita, dice el paciente. Y es que a veces nos jugamos sin querer la ruleta rusa. Entonces es importante tener en cuenta cuáles son los criterios que tenemos que tener nosotros para poder solicitar necesariamente una tomografía computarizada, ¿no? Estamos hablando de cirugía en la mandíbula. Ahora, ¿hasta qué punto la radiografía panorámica, dice este estudio, puede ser un indicador, ¿no? Para prever complicaciones sensoriales, se refiere a lesiones neurales, ¿no? Lesión del nervio dentario inferior y metoneal? Y la respuesta, pues, es que evidentemente la radiografía panorámica es totalmente insuficiente, ¿no? Para poder detectar este daño. Realmente uno incluso puede haber tenido clínicamente no una cirugía en la cual hubo un sangrado de la arteria dentaria inferior y en la panorámica no se ve nada, ¿no? Es más, a veces en la tomografía misma, cuando no hacemos un estudio detallado, no detectamos esas variaciones anatómicas. Entonces, la panorámica es un estudio mínimamente necesario, pero en algunos casos tenemos que necesariamente solicitar una tomografía, ¿no? Algunas de las características, ¿no? Dice, oscurecimiento del quinto 3, es decir, no lo vemos claramente. Si no vemos claramente el conducto en la panorámica, no podemos hacer una cirugía ciegas, ¿no? Más aún cuando el tercer molar está muy bajo. En la mañana tuvimos un caso de un tercer molar distangulado, ¿no? Inclinada, muy inclinada la corona hacia el lado lingual. Entonces, la posible lesión del nervio lingual y del dentario inferior estuvo muy cerca, ¿no? También la interrupción, dice acá, de la línea radioopaca del conducto dentario inferior, quiere decir que por distal de la última molar se ve el trayecto del conducto dentario nítidamente y de pronto desaparece, ¿no? Y vuelve a aparecer, ¿no? Otra característica dice cuando el ápice del diente es bífido. ¿Por qué? Porque el que está primero, el que llega primero al sitio, ¿quién es? ¿El nervio dentario o el van dentario inferior? O la raíz del tercer molar. Obviamente que es el van dentario inferior, ¿no? Lo que hace el diente es calcificar su corona alrededor, ¿no? Alrededor del dentario inferior, ¿no? Y no al revés, no es que el nervio empuja al diente y lo desplace hacia otro sitio, eso no existe, eso no es cierto, ¿no? Después también cuando hay deflexión de la raíz se refiere a que hay un acomodamiento, ¿no? Una bifurcación o hay un ápice que se dobla, ¿no? Como si fuera un gancho.
cerca al conducto dental también es una indicación para una tomografía, ¿no? Narrowing de mandíbula canal es un estrechamiento, ¿no? del conducto dental inferior, ¿no? Y otros hallazgos positivos que también vamos a ir revisando, ¿no? Lo cierto es que existe mucha información, muchísima información bibliográfica sobre este tema. Entonces, si el 20% de personas aproximadamente o más tienen conductos dobles, conductos bífidos, cerca del 25% de personas tiene el conducto dental inferior que se inicia en una posición diferente a la que hemos aprendido en la universidad. Si el 25% de pacientes tienen el agujero, ¿no? Mentoniano, o bueno, el 55% tienen el agujero mentoniano entre el ápice del primer y segundo molar, mientras que el 45% restante lo tiene en cualquier sitio. Entonces, no nos podemos confiar en la panorámica y mucho menos en la periapical, ¿no? Entonces, cuando veamos algunas características de eso que hemos mencionado, tenemos que indicar una tomografía. ¿Y cuál es la consecuencia? Que no es clase de hoy, no es motivo de la clase de hoy, pero ¿y cuál es la consecuencia de no pedir una tomografía? Una lesión del nervio, termina la cirugía, viene el paciente después de 2 o 3 días para su control y le dice, doctor, me siento muy, pero muy bien, no sé, me he hinchado absolutamente nada. Lo único que me preocupa es que todavía sigo sintiendo el labio adormecido, ¿no? Entonces, eso es algo muy preocupante. Y le preguntará, pues, doctor, ¿y cuánto tiempo va a pasar hasta que se repare el nervio, que regrese la sensibilidad? Ese también es una ruleta rusa. Más aún peor sería que se presentara una hemorragia intensa durante la cirugía, y una cosa es que se presente la hemorragia cuando hemos pedido la tomografía, hemos tenido la precaución y a pesar de eso, nosotros hemos tenido ese percance, ¿no? Pero peor es cuando ni siquiera pedimos la tomografía, se produce la hemorragia, terminamos en una clínica o en un hospital con el paciente y el paciente dice, ¿y por qué no me tomaron una tomografía? ¿No? Cuando el doctor pudo haber tomado la tomografía o de repente le solicitó, pero el paciente se negó, ¿no? O también tantos episodios que vemos en los cuales simplemente el doctor me llama, me dice, doctor, tengo que pedir la tomografía con informe o sin informe, ¿no? Me parece una barbaridad, ¿no? Disculpen la expresión, que me perdonen los amigos de CELIX. Pero en estos tiempos tenemos que exigir ¿cómo se llama? El informe. ¿Qué pasa? Y les comento un dato, no hablo mal de ningún especialista, ¿no? Ocurrió un percance como ese, una lesión neural, y llegaron a juicio. ¿Ya cómo llegaron? Ese es otro tema, ¿no? Y el doctor no pide informe tomográfico, ¿no? Bueno, informe radiográfico, porque hizo la cirugía con panorámica. Y cuando llegaron a la fiscalía, primero que le preguntaron es si pidió o no pidió informe, y él tuvo que reconocer que no pidió informe. Cuando le piden el informe al centro radiológico, ahí se informaron todo, ¿no? Entonces dejaron colgado al colega, pero la responsabilidad inicial fue la del propio colega. Porque la pregunta que yo les hago, y escriban si tienen un papel a la mano, ¿no? Siempre les digo a mis alumnos, nosotros los dentistas tenemos que pensar en el paciente, pero no tenemos que pensar como el paciente, ¿no? Cuando pensamos en el paciente le indicamos una tomografía, queremos cuidar la salud de nuestro paciente. Cuando pensamos con el paciente, decimos, ah, no, pero el paciente va a gastar mucho. Doctor, ¿y cuánto cobra por una cirugía? Doctor, ¿y no le puede dar una rebajita a mi paciente que no tiene recursos? Es decir, nos ponemos a pensar como si nosotros fuéramos el paciente, como si nosotros fuéramos a pagar la radiografía en CEDEX, ¿no? Dice, así de simple. Entonces, son prácticas que debemos dejar de lado, ¿no? Y pedir el informe radiográfico para seguridad del paciente y para seguridad de nosotros. Doctor, y si hay un percance a pesar del informe, bueno, si el especialista en radiología, que es un profesional de primera línea, no pudo detectar esa variación anatómica, nosotros menos, ¿no? Tenemos un argumento para poder nosotros defendernos. Entonces, tengan cuidado con eso. Kepler, disculpen por no poner la referencia bibliográfica, estableció entonces algunos criterios fundamentales que tenemos, perdón, algunos criterios que tenemos que tener en cuenta para solicitar necesariamente una tomografía, ¿no? Es decir, tenemos la panorámica, que tenemos que encontrar en la panorámica que nos obligue a utilizar una tomografía, ¿no? Acá falta un importante, ¿no? Que es la pérdida o la ausencia del espacio periodontal del tercer molar o del diente retenido. Es decir, cuando en la panorámica
no vemos claramente el espacio periodontal y se cruza el nervio, se cruza el conducto dentario, ese es un caso altamente sospechoso en el cual puede haber una relación muy cercana entre el dentario inferior y el diente en cuestión, ¿no? Eso es algo que no está acá. Después otra cosa que ya he mencionado también anteriormente en otro trabajo de investigación, cuando el ancho del conducto dentario inferior de pronto se reduce significativamente por distal al molar que vamos a extraer, o caso contrario, cuando el conducto se agranda demasiado, también es un indicador de que alguna patología puede haber. Cuando el conducto dentario no lo vemos nítido, tenemos que necesariamente exigir una tomografía, ¿no? Hay casos en los cuales vamos a ver, aún en la tomografía no es fácil detectar el conducto dentario porque no se encuentra bien calcificado, ¿no? Después también cuando la raíz se desvía, ¿no? Ya he dicho que anteriormente que no es que la raíz se desvíe en sí, sino que la raíz se calcifica alrededor de la zona donde se encuentra el dentario inferior, la arteria. Hay una teoría del empuje de los vasos sanguíneos, más bien impide que la raíz, que todavía no se ha calcificado, desplace al conducto dentario inferior, al nervio, la arteria o la vena, ¿no? Eso es imposible. Vamos a ver entonces algunos casos clínicos, ¿no? ¿En qué casos, diría yo, me he focalizado en buscar, seleccionar algunos casos que a ustedes les pueda servir en su práctica diaria, ¿no? ¿En qué casos tienen que ir necesariamente donde CEDIX, ¿no? Y darle la orden para que le tomen una tomografía a ese paciente? Vamos a ver un grupo de premolares retenidos, ¿no? Que tienen una cercanía muy estrecha al conducto dental, al mentoniano, perdón. Primeros o segundos molares, porque los primeros y segundos molares se encuentran muy apicales y a veces se encuentran demasiado cerca del diente, ¿no? Terceros molares retenidos, que es la carnecita, es el pan de todos los días. Algunas patologías, algunos casos de quistes, de tumores o de neoplasias malignas, un carcinoma seleccionado por ahí, que durante su crecimiento, ¿no? Durante su desarrollo, produjo la desviación ¿cómo se llama?, del conducto dentario inferior y por ende el trayecto de todo su contenido, ¿no? Y finalmente, quienes nos encanta colocar implantes, ¿no? Tenemos que saber necesariamente por dónde pasa el conducto dentario porque no nos podemos arriesgar a colocar implantes sin una tomografía, ¿no? Primero, vamos a ver algunos casos simpáticos de premolares retenidos, ¿no? Un premolar retenido es aquel que se encuentra, como en este caso, bastante bajo, no hay espacio, y generalmente se encuentran ubicados con la corona hacia el lado lingual, pero la raíz está al medio, ¿no? Y nosotros necesitamos ver cómo es una panorámica antigua, ¿no? Tal es así que tiene muy mala resolución, ¿no? Así trabajábamos antes, y esto todavía es una maravilla, ¿no?, de lo que sucede todavía en algunos hospitales, ¿no? Debido a que no se notaba claramente dónde estaba el conducto, se le pidió una tomografía, la imagen del medio es más exacta, donde se ve aquí, donde, no sé si se ve la flecha, se ve el trayecto del conducto dentario que se interrumpe, porque acá lo que nos interesa saber es dónde se encuentra el conducto mentoniano y dónde se encuentra el agujero mentoniano. Entonces, como acá en esta vista sagital tampoco se ve claramente, buscamos otra vista, en este caso la vista coronal, ¿no? O sea, la frontal, si queremos usar una terminología radiológica. Entonces, aquí vemos en la imagen de la izquierda que el conducto mentoniano se encuentra hacia vestibular, ¿no? Y la premolar se encuentra en la parte media. Y ojo, miren, acá hay una pequeña rama accesoria que está corriendo por el lado lingual. Entonces, hay que tener mucho cuidado en hacer una cirugía porque corremos un alto riesgo de producir una parestesia o una lesión vascular, o sea, una hemorragia severa, ¿no? Acá está sobredibujado encima, ¿no?, el trayecto del conducto dentario. Ahora ya no es tan feo, ahora es más bonito, ¿no? Vamos a ver ahora cómo usar el programa Blue Sky para localizar el conducto dentario inferior. Este es otro caso, el caso de Angeli, viene para que le extraiga un toma complejo conjuntamente con un premolar retenido, ¿no? Entonces es evidente que tenemos que buscar dónde se encuentra no solo el dentario inferior, sino también por dónde discurre el agujero mentoniano, el conducto mentoniano y el agujero mentoniano, que son dos temas diferentes, ¿no? En la imagen 3D se observa que el agujero mentoniano
está por delante del diente retenido, ¿no? Y el otro trayecto que se ve acá de color rosado, que es una ayuda que nos da el radiólogo, hay que verificarla mediante el paneo que se tiene que hacer con la tomografía, ¿no? O sea, acá se ve que el conducto dental inferior está desplazado en la vista de arriba a la izquierda, en la vista sagital, o sea, a la lateral se ve que el conducto llega a nivel del premolar y luego desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque es un corte cercano a la tabla vestibular. El conducto se está yendo hacia el lado, o perdón, es pegado a la tabla lingual, ¿no? El diente está hacia el lado lingual. Pero el conducto se encuentra rodeando el cuello por el lado vestibular. ¿Qué significa esto? Que si hacemos la cirugía, tenemos que hacer un abordaje vestibular para extraer el odontoma y con mucho cuidado, ¿no? Utilizar el botador para apalancar el premolar y extraerlo, si se puede, por vestibular, por ese mismo abordaje, o si es necesario, un abordaje lingual, ¿no? Entonces nosotros otro corte donde se observa, en este caso, al odontoma, el molar deciduo, dice odontoma, y el conducto mentoniano, ¿no? Entonces tenemos que hacer un estudio completo para determinar cuál es nuestra mejor opción, ¿no? Porque en este caso es el ortodoncista quien está ordenando la extracción del odontoma y también la extracción del premolar, porque en caso contrario no puede continuar con su tratamiento, ¿no? Este es el posoperatorio, donde se ven todos los dentículos, ¿no?, de este odontoma, era compuesto, ¿no? Y el diente deciduo, y acá se encuentra el premolar, ¿no? Una cirugía bastante cruenta. Es el caso del señor Jordán, ¿no? Él tenía varios dientes supernumerarios gemelos, ¿no? Tenía 4 gemelos en el lado derecho, tenía un canino gemelo también en el lado derecho, y había una molar, ¿no? Una molar en mal estado, ¿no? Inicialmente, hacía 4 años, 3 años, 4 años, cuenta el señor Jordan, que debutó, o sea, se presentó una molestia en la molar. Como el doctor tenía una escuela tradicional, dijo, ah, no, el diente hay que salvarlo, la molar hay que salvarla, ¿no? Y como quería salvar la molar, le hizo tratamiento de endodoncia, hizo un curetaje en la forca, ¿no? Una cirugía endoperiodontal, y le dijo, el diente que te aguante el mayor tiempo posible. A los 4 años el paciente va al mismo dentista, pero se presenta ya con un flemón del piso de la boca. ¿Qué había pasado? ¿O qué pasó? El molar terminó infectando el espacio pericoronal donde se encontraban los premolares retenidos. Entonces, si hubiesen hecho la extracción 4 años atrás de esa molar, probablemente no hubiera habido necesidad de extraer los premolares. Y el señor Jordán hubiera vivido toda su vida con esos premolares supernumerarios. Pero como ya hubo un problema infeccioso, había que determinar dónde estaba el conducto dentario para poder extraer y buscar la mejor vía de abordaje para extraer, en este caso, los supernumerarios. Entonces, acá se ve en la parte superior un corte más pegado a la tabla vestibular, ¿no? En la parte media, justamente un corte que se encuentra en el mismo espesor del hueso medular. Y en la parte inferior, un corte que está muy cerca de la tabla lingual. O perdón, al revés, disculpen. El de abajo es el vestibular, el medio es el medio y el de arriba es el lingual, ¿no? Lo cual indica que los dientes se encuentran más cercanos, la mayoría de ellos, hacia el lado vestibular. Por tanto, nuestro abordaje tiene que ser un abordaje vestibular. Esta es una tomografía antigua. Este, una antigua, donde todavía el radiólogo no tenía la opción de dibujarnos, como lo hacen ahora de manera maravillosa, el conducto dental inferior y de los colores que nosotros queramos, ¿no? En ese tiempo nos marcaban un puntito o 2 puntitos para saber cuál era el techo y cuál era el piso del conducto dental inferior. Y si vemos el corte 17 y 18, el puntito está mal marcado, porque el conducto dental inferior, si vemos el corte 17 abajo a la derecha, ese espacio radioopaco, ¿no?, de baja densidad, así se dice desde la terminología en tomografía, muestra que el dental inferior se encuentra bastante próximo a la zona vestibular, ¿no? Este es el día de la cirugía hecha con anestesia general, porque había el riesgo de que la mandíbula se fracturara, ¿no? Y ahí están los 2 dientes que están más hacia el lado vestibular,
y con la flecha en la imagen de abajo el nervio mentoniano, ¿no? ¿Por qué lo he localizado durante la cirugía y no lo evité? Porque la tomografía en ese entonces no era tan clara como lo que tenemos, con la información que tenemos ahora, ¿no? Acá se ve la imagen arriba a la izquierda con 3 de los 4 dientes extraídos, ¿no? Y finalmente abajo todo ensangrentado después de haber extraído todos los dientes, ¿no? Vamos a ver ahora caso de primeros y segundos molares, ¿no? Estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué debo indicar una tomografía computarizada para localizar el conducto dentario inferior? ¿Cuáles son las indicaciones expresas en las cuales tengo necesariamente que hacer este procedimiento llamado tomografía? Cuando nos envían para extraer un primer molar o un segundo molar retenido, siempre este molar retenido tiene algún tipo de relación estrecha con el conducto dentario inferior. Y en algunos casos, el conducto dentario puede aparecer en una posición un poco distinta, o muy vestibularizado, o muy lingualizado, y tenemos que detectar por dónde viene, ¿no? Quirúrgicamente, que no es el tema el día de hoy, tenemos un abordaje vestibular, que es el que más usamos en América Latina, y tenemos un abordaje lingual que es utilizado más bien por los dentistas de países anglosajones, ¿no? Entonces, acá es una tomografía antigua, ¿no? Que se llamaba tomografía lineal, no había tomografía computarizada, donde el radiólogo ha hecho su mejor esfuerzo gráfico por mostrarnos el primer molar que está vertical, el segundo molar que está horizontal y el tercer molar que está arriba. Y a la derecha, volcado hacia el lado vestibular, el dentario inferior, ¿no? Y la radiografía de la derecha es la radiografía posoperatoria. Retrocedo a la anterior. En este caso, este es el año 90, creo que es 90, 91, se ha hecho la extracción del primer molar y el segundo molar se ha colocado en el lugar del tercero. Perdón, el segundo molar sí se ha colocado en el lugar del primero. Se hizo un trasplante del segundo molar, pero se tuvo que tener la precaución de determinar dónde estaba, por dónde venía con el trayecto del dentario inferior. Pero miren que la ubicación es bastante dudosa, bastante precaria en aquel entonces. Es otro paciente, es el caso de Julia, un caso muy bonito. El colega indicó la extracción, el ortodoncista indicó la extracción del segundo molar, si mal no recuerdo, ¿no? Y este segundo molar está muy bajo, acá está el conducto entero que viene y desaparece donde se encuentra la segunda molar inferior. Y después ya no vuelve a aparecer. Esto es una indicación expresa para una tomografía, ¿no? Acá está la tomografía. Y es un estudio más avanzado con un programa IRIS, ¿no? Que viene a ser el predecesor del programa Newton, ¿no? El mismo software mejorado, el Newton es mejorado, Telemann, IRIS al otro, ¿no? Newton, en donde acá hay una gráfica muy bonita, donde aparece el conducto dentario inferior desplazado hacia el lado lingual, ¿no? Indicando que si hago un abordaje vestibular, no debería tener problemas para la extracción de este diente, ¿no? Vemos que el dibujo, el color verde del dentario inferior no está bien hecho a la altura de los premolares. Probablemente la tecnología no era tan buena y el radiólogo hizo lo mejor posible para ayudarnos a detectar el conducto dentario inferior, ¿no? Es de el mismo paciente, pero la tomografía un poco más atrás, a nivel de la pieza 4.7, donde se ve efectivamente que el dentario inferior está bien desplazado hacia abajo y hacia el lado lingual, ¿no? Hay que tener precaución en todo caso de no ocasionar una fractura patológica. Este es el día de la cirugía, no entro mucho en detalles. Ya hemos visto que el abordaje vestibular es suficiente, se hace una manipulación adecuada y se extrae el diente, ¿no? Como cosa complementaria se rellenó con un injerto óseo y se colocó una membrana, ¿no? Y acá están los dientes extraídos, ¿no? Se extrajo el segundo y el tercer molar, ¿no? Por indicación del ortodoncista. Y siempre que tengamos primeros o segundos molares por extraer, vamos a encontrarnos con el conducto dental inferior. Ahora vamos a ver el pan de todos los días, ¿no? El tercer molar. Vemos una imagen periapical, regresión periapical antigua, una geminación dentaria, geminación del tercer molar, y el conducto dentario es sumamente grueso, ¿no? Año 1987-88, hospital de policía donde yo trabajaba. ¿Qué íbamos a pedir? Una tomografía. Yo cuando comencé a pedir tomografías en el hospital de policía, ¿no?
tenía que hacer una junta médica para pedir una tomografía, ¿no? Había que hacer junta médica, si no había, si la junta médica no la aprobaba, no se le tomaba la tomografía. No es ahora tan fácil que llenamos el papel y lo mandamos al centro radiológico que se tome una tomografía. Esas cosas uno ha vivido, ¿no? Y son cosas que uno siempre recuerda, ¿no? Este paciente no lleva un buen diagnóstico, es un paciente con parafunción, es un apretador, ¿no? Que le duele la cabeza, le duele la sien, le duele la musculatura cervical, y alguien le dijo que tenía que extraerse el tercer molar para que alivie su dolor, ¿no? Entonces, cuando hago la evaluación, es evidente pues que me conviene económicamente extraer el diente, pero la verdad que no justifica desde el punto de vista médico. Menos aún cuando todo el espacio periodontal del tercer molar, la pieza 4.8, ha desaparecido. Es decir, no se distingue cuál es el techo del conducto dentario y cuál es el diente, ¿no? Y en el otro lado, peor todavía, porque el conducto dentario está cortando la molar, ¿no? También el espacio periodontal ha desaparecido, no está muy claro. Hay que indicar una tomografía computarizada, si es que vale la pena o está indicado o no la extracción del tercer molar, ¿no? Esos son dos casos diferentes. La periapical de la izquierda, ¿no? Es un caso de una universidad donde no hubo el cuidado necesario durante la extracción, una tercera molar en posición horizontal, y aquí de manera tenue se ve una línea blanca en la periapical del lado izquierdo, ¿no? En la parte casi en el límite de la parte distal de la periapical, una línea blanca que corresponde al techo del conducto dental inferior y luego desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque el fresado se extendió, perdón, hasta el tercio apical, cosa que no tenemos que hacer, ¿no? Ocurrió una tremenda hemorragia, en la desesperación el profesor cundió en pánico, metió el botón para sacar el molar, extrajo el molar y lesionó el nervio dental inferior. Conclusión, el paciente con parestesia, ¿no? Durante un año más o menos, un alumno de la misma universidad. Y en el lado derecho una periapical donde se ve un tercer molar, ¿no? En posición invertida casi, pero donde el techo y el piso del conducto está bien definido. El espacio periodontal está intacto en esta molar. Esto significa que en la periapical del lado derecho no debe existir problemas, como no hubo en realidad, para extraer ese tercer molar en posición invertida. Entonces, no es la posición hasta el caso completo, ¿no? No es la posición del tercer molar en sí. Lo que hay que ver es si existe o no, de una manera muy clara, el espacio periodontal del tercer molar para descartar la posibilidad de lesionar el nervio dental inferior, ¿no? Este es otro paciente, ¿no? Que tenía una, un tercer molar, ¿no? Con raíces curvas, casi en ángulo recto, y una dilaceración de la raíz distal. Y lo difícil no era solamente eso, sino que el corte sagital, o sea, el lado izquierdo no es una panorámica, es corte sagital de la tomografía, no se observa claramente el techo del conducto dentario. Entonces tenemos que buscar diferentes cortes, como el lado derecho, donde se ven que en el corte coronal la flecha señala la posición apical y lingual del dentario inferior con respecto al diente, ¿no? El diente en cuestión. Y en el otro lado, en la pieza 4.8, pues no hay ningún problema, el conducto está a 1 milímetro o más de la corona del diente afectado, ¿no? Entonces, la tomografía es muy clara para decirnos, operen con confianza, pero nunca bajen la guardia, ¿no? Siempre estén atentos a cualquier complicación. Este es el día de la cirugía con el diente extraído, que tuvo que ser fracturado o segmentado en varias partes. Bueno, que hay una tercera molar, ¿no? Con una segunda molar, ambas están retenidas, ¿no? Y el paciente es enviado para su tratamiento. Pero ¿cuál es el problema? La raíz distal, la tercera molar, no tiene un espacio periodontal definido. ¿Qué dice la tomografía en diferentes cortes sagitales? Que sí está conservado el espacio periodontal. Por tanto, podemos hacer la cirugía sin ningún problema. Se trata de una superposición, ¿no? Y vemos tres cortes anatómicos, ¿no? En donde se observa, este es otro paciente, con un espacio, una dilaceración, ¿no? Y una separación de ambas raíces, cosa que no es usual, quiere decir que por en medio de las dos estaba discurriendo el dentario inferior. Y eso es lo que muestra en la imagen del lado derecho, donde está la flecha, donde dice ONS, la flecha indica que el conducto dentario, la imagen más negra, ¿no? Que no es radiopaca, sino de menor densidad,
se encuentra entre las raíces, entre los ápices de las raíces de esta tercera molar. Miren ustedes, este es un paciente mío. Yo me guardé la muela porque me pareció interesante. 4 raíces. Y esa es la radiografía panorámica que utilicé. ¿Por dónde debe haber discurrido el conducto dentario inferior? Debe haber estado pasando por ahí nomás, está conversando con el dentario inferior. Pero mi desconocimiento en aquellos años hizo de que me aventurara en extraer el diente sin preocuparme por el espacio, la existencia o no del espacio periodontal. En estos tiempos, si el paciente viniera hoy a mi consultorio, yo le diría, primero, tómate una panorámica, pero una tomografía, para ver dónde está discurriendo, por dónde está pasando ese dentario inferior. Miren la panorámica, parece que hubiese una raíz única, son las raíces fusionadas, ¿no? Sin embargo, cuando extraemos la pieza dentaria, tiene una molar con las piernas cruzadas, ¿no? Está sentado cómodamente y tiene un espacio, la imagen de abajo es una foto de perfil en la que se ve un espacio anatómico en el cual estaba seguramente pasando el van dentario inferior. Pero mi desconocimiento no me hizo maliciar, no le pedí una tomografía. En este caso tampoco le pedí una tomografía, este es un caso antiguo, ¿no? Desde el año 2005, 2004, por lo menos, ¿no? Una tercera molar en posición distoangulada. Tanto en la panorámica como en la periapical no se ve el espacio periodontal, ¿no? Y todo va yendo muy bien, anestesia, colgajo, osteotomía, ¿no? Hago odontosección de la corona, extraigo la corona. Finalmente, como se ve en la parte de abajo, hago un punto de palanca para extraer la raíz y en ese momento se abrió el caño, ¿no? En ese momento vino un sangrado tremendo, ¿no? Que me asustó, ¿no? Porque no es usual tener esos episodios, ¿no? Y en aquel tiempo yo no estaba preparado como ahora con mis mechas de gas. A partir de ese año, 2004, 2005, en el consultorio tenemos un tambor de gasa exclusivamente con mechas de gas, ¿no? Es decir, un tambor grande con estampillas de gasa que usamos siempre y un tambor especial más pequeño pero con gasas más grandes, para que si en caso se presente la hemorragia puedan cohibir. Vamos a ver ahora la superposición de la tercera molar con el conducto dentario inferior, ¿no? Este es el caso anterior. Ya después que se hizo la extracción, le coloqué una gasa, ¿no? Pero si retrocedo a la primera imagen, la panorámica y la periapical, es evidente para mí ahora que esto amerita una tomografía, ¿no? Ahora no. Ahora no se me pasa. Seguimos avanzando. Veo que hay 138 autores. Gracias por la confianza, gracias por acompañarnos el día de hoy. Miren, una tercera molar inocente. No está vertical, está ligeramente distoangular. Esas son las peores, ¿no? Nos engañan. Porque al momento de apalancar va a salir el diente disparado contra la rama ascendente y hay que hacer una enorme osteotomía. Tengo que tener la certeza de por qué lugar está discurriendo el conducto dentario. Y aquí una de las raíces, la raíz distal, se superpone al conducto dentario. Claro, el conducto dentario se ve nítidamente tanto el techo como el piso, ¿no? Le hago la extracción y otra vez la misma situación. Es la misma imagen que le he tomado de frente y de perfil y he hecho una composición fotográfica, ¿no? Entonces se ve que las raíces están separadas y por en medio discurría, estaba pasando como un puente, ¿no? Estaban pasando el van dentario inferior. En cambio aquí, ¿no? En cambio aquí, en la panorámica se ve que esta molar invertida tiene la corona con todo el espacio periodontal conservado. Esto es una superposición. Quiere decir que la corona está hacia el lado vestibular y el conducto está bien lingualizado, ¿no? Lo cual se evidenció durante la cirugía, ¿no? Y a la derecha vemos 2 raíces, cuando la panorámica nos muestra una sola raíz. De haber tomado una tomografía, hubiese aparecido que este diente tenía 2 raíces. Entonces la tomografía es una imagen tridimensional y como le dije a los doctores en el curso que hemos terminado el día de hoy sobre extracción de dientes retenidos, ¿no? Que los invito a nuestro próximo curso, ¿no? En realidad, eh, hoy por hoy la tomografía no es una opción en muchos casos, es una obligación el saber indicar. Cuando nosotros ingresamos a hacer una cirugía de cualquier tipo, por más sencilla que sea, en estos tiempos tenemos que tener necesariamente una visión tridimensional, es decir, una visión 3D de lo que vamos a hacer. Y tenemos que tener siempre un plan A
y un plan B, ¿no? El plan A es lo que suponemos que va a pasar, lo que queremos que pase, y el plan B es el que tenemos que tener en la mano si es que en caso el plan A no funciona, ¿no? Hay que tener siempre una alternativa. Aquí vemos una panorámica donde hay aparente superposición. En el lado derecho vemos el lecho quirúrgico y abajo, cubierto con hueso, se encuentra el van dental inferior, ¿no? Una imagen muy interesante. Otra imagen interesante, ¿no? Podríamos pasarnos días enteros hablando de terceros molares, ¿no? Conducto dentario que se corta, pero el espacio periodontal del diente está intacto, ¿no? Esto significa que no hay riesgo de lesionar el van dentario inferior durante la cirugía, por lo menos no aparenta, ¿no? En este caso también vemos el espacio periodontal conservado, significa que el conducto está por un lado, generalmente hacia el lingual, y el diente está vestibularizado con respecto a la raíz. Esta señora Geraldine vino desde Trujillo, ¿no? Porque tenía un problema aparentemente de alveolitis seca que no se resolvía, seguía con dolor. Pero aparte del dolor, la paciente vino con una parestesia del labio inferior y vino también con una parestesia lingual, ¿no? Eso terminó muy mal para el colega. Lo cierto es que la panorámica del labio izquierdo con la que vino me dio la sospecha de que no era suficiente para hacer un diagnóstico. Porque yo veía una imagen radiopaca por debajo, en la zona que correspondía a la zona del ápice de la raíz mesial del diente retenido, ¿no? Bueno, en primer lugar, a mí nunca me enviaron la primera panorámica, por eso siempre es importante para saber cómo empezó la novela, ¿no? Pero como le quité el apósito quirúrgico que tenía, el cemento quirúrgico, le pedí una nueva radiografía. Y en esta nueva radiografía aparecen dos cosas. Claramente aparece el tercio apical de la raíz mesial, uno. Y dos, se ve claramente que el techo del conducto dentario inferior, a nivel de la tercera molar, el techo, la línea de arriba, ha desaparecido. Quiere decir que durante la cirugía de la extracción del tercer molar han hecho osteotomía y han destruido accidentalmente, porque nadie lo hace a propósito, accidentalmente todo el techo del conducto dentario inferior en un trayecto bastante largo, bastante largo. Esta es la tomografía que se le indicó. Bueno, hubo un hallazgo adicional, un fragmento de hueso que está en el tejido blando, eso no hace daño, ¿no? Se corrobora nuevamente la presencia de una raíz, ¿no? Una raíz lingual, ¿no? Una raíz mesiolingual, y después ya se tuvo que hacer la cirugía para hacer que ya es motivo de otra conversación, ¿no? Le he hecho un paneo, ¿no? Un seguimiento del trayecto del conducto dentario. Esta imagen no es tan clara porque el dibujito rosado es el dibujo que el radiólogo ha hecho con buena voluntad, ¿no? Pero una cosa es la voluntad y otra cosa es la realidad. Entonces vamos a ver ahora en unos minutos cómo el Blue Sky nos sirve para eso y muchas cosas más, ¿no? Esta es Yanela, cuya radiografía inicial fue esta, ¿no? Un problema de diagnóstico acá, ¿no? Entonces, durante la cirugía no pudieron extraer el tercer molar y Yanela vino con esta panorámica. La panorámica muestra evidentemente que existe un fragmento de raíz. Solamente para aprovechar la imagen. Cuando ustedes tengan un caso como este, ¿no? Que se complica, quien haga la cirugía, quien complete la cirugía, tiene que tener de todas maneras como mínimo una panorámica, ¿no? Porque yo he visto casos en los cuales el doctor, bueno, a todos nos puede pasar, y el doctor le manda la radiografía. Esta es la radiografía inicial, yo no sé qué ha pasado en el camino, ¿no? ¿Qué parte del diente han extraído? ¿Qué parte del diente ha quedado? Tengo que tener una referencia exacta y por eso se pide necesariamente la radiografía post-extracción. Si está muy cerca del ápice, hay que advertir al paciente que existe el riesgo potencial que se lesione el nervio dentario inferior. Definitivamente, esta paciente vino con una parestesia ya del dentario inferior. Le dije, te voy a extraer la raíz para eliminar la infección, pero el tema de la parestesia es otro tema, ¿no? Aquí hay que pedir una tomografía para localizar, simplemente ver dónde está la falla, ¿no? Este es un caso en el cual este paciente tuvo muchos problemas. Carlos, no voy a contar toda la historia, pero Carlos fue a un lugar, ¿no? A una clínica muy conocida, ¿no? Para que le hagan la extracción de un tercer molar. Se les complicó, hubo una alveolitis húmeda, llamaron un maxilofacial, ¿no? El cirujano maxilofacial parece no tenía, faltó un poco de malicia, ¿no?
para poder identificar que ese paciente tuvo un episodio muy serio de osteomielitis, ¿no? Como se ve en la panorámica de la derecha, donde la osteomielitis ha destruido una parte importante del hueso y ha habido una fractura patológica. Pero desde el primer día posterior a la cirugía del tercer molar, el paciente, por la imagen anterior, manifestaba que ya tenía esa parestesia. Yo conocí al paciente después de 3 o 4 meses de producido todos estos episodios, ¿no? Y viendo la tomografía, acá la de la izquierda es el corte sagital, se ve que el piso del conducto está intacto, pero el techo del conducto está destrozado, ¿no? Y eso no es por la osteomielitis, es por la cirugía. Estos son dos casos que guardé, dos molares, dos terceras molares que guardé porque me parecieron simpáticas, muy bonitas, ¿no? En ambos casos son bonitas porque el conducto dentario estaba cerca, pero yo no lo sabía, yo no tenía ese conocimiento, esa experiencia que tengo ahora, ¿no? Que sí se las transmito a todos ustedes. Sé que en el auditorio hay gente bastante joven, como también bastante experimentada. Ya en estos tiempos, cualquier sospecha de cercanía del dentario inferior, ¿qué tenemos que hacer? Pedir una tomografía, ¿no? Como este caso, ¿no? En el cual llegó a la universidad esta paciente, una dama, ¿no? Creo que era más de 30 años que tenía, llegó porque habían intentado hacerle la extracción del odontoma, ¿no? Y la tercera molar hace unos 15 días antes. Entonces ella vino decidida a extraerse porque, caso contrario, yo no le hubiera tocado, ¿no? Puede vivir toda su vida con ambos elementos anatómicos. Pero se ve claramente que en la panorámica de la izquierda, ¿no? El conducto dentario desaparece por distal del tercer molar y vuelve a aparecer por mesial. Y la imagen de la derecha, para hacerlo más sencillo, es la tomografía, en corte coronal, o sea, corte frontal, donde las letras indican cuál es lingual y cuál es vestibular. Lo primero que se llama la atención es que el van dental inferior está exactamente en la furca, ¿no? En la furca de ambos dientes. Y lo otro que se nota claramente es que en la panorámica el diente parece tener una raíz mesial y una raíz distal. En cambio, en la tomografía, las raíces no son mesial y distales, son vestibular y lingual. Y después que hacemos el estudio, ¿no? El seguimiento en corte sagital, en corte coronal, ¿no? Y después de extraer el diente, vimos que el diente tenía en realidad 4 raíces. Y que en medio de la furca, en sentido distomesial, estaba discurriendo el dentario inferior. Esta es otra paciente, ¿no? Que vino al consultorio desesperada, con un dolor producido por una pericoronitis. Me dijo, doctor, sáquemela como sea. Vino con la panorámica. Mira, le digo, ese conducto dentario está cortando la muela. Vamos a pedirle una tomografía. Ahí está. Y uno de los cortes, la de la izquierda, ¿no? Que es un corte coronal. El lado izquierdo es el lado vestibular, el lado del medio es el lado, o perdón, al revés, el lado izquierdo es el lado lingual, el lado derecho es el vestibular, ¿no? Y se ve una imagen de color negro, o sea, de menor densidad, en medio de la raíz del diente en cuestión, ¿no? Entonces le dije, señora, mejor no lo tocamos, dejémoslo ahí. Pasaron 2 meses, la mediqué, pasaron 2 meses y vino, decía, doctor, usted me saca la muela, yo le firmo lo que sea, pero yo no aguanto el dolor. Bueno, le hice la extracción del diente y acá está el diente, ¿no? La señora obviamente quedó con parestesia, ¿no? Y no es por el hecho que firmara o no, era consciente del alto riesgo que había, digamos, en extraer ese diente. Entonces, cuando vemos nuevamente diversos estudios, ya nos marcan, ya nos señalan algunas características en la tomografía computarizada que tenemos que tener en cuenta, perdón, en la panorámica que tenemos que tener en cuenta para solicitar necesariamente una tomografía computarizada, ¿no? Y como dije hace unos minutos, en Estados Unidos, en muchos estados, es obligatorio para el dentista que va a extraer un tercer molar inferior tomar una tomografía y una panorámica. Y si puede tomar la periapical también, ¿no? Entonces, el doctor Kuhn y sus colaboradores seleccionaron un grupo de pacientes que habían sido atendidos por ellos, terceras molares retenidas, en las cuales se presentó la complicación neural, o sea, daño del dentario inferior, o hubo hemorragia de la arteria o de la vena, es decir, clínicamente fue evidente que hubo algún tipo de daño, y seleccionaron la periapical, la panorámica y la tomografía de estos pacientes, ¿no? Y luego compararon
lo que veían en la tomografía y en la panorámica de estos pacientes, de ese grupo de pacientes que evidentemente hubo lesión neural, y encontraron que cuando veían la panorámica y la tomografía, solo detectaron coincidencia tomográfica en el 53% de los casos. Cuando compararon la tomografía y la periapical, encontraron escasamente un 4%. Y cuando compararon solo la panorámica y la periapical, llegaron a tener una coincidencia del 11%. Este estudio nos indica dos cosas. Número uno, ¿no? Número uno, que no existe combinación imagenológica perfecta que nos permita descartar completamente si vamos a tener problemas o no durante la cirugía con el dentario inferior, nervio, arteria o vena. Y dos, dentro de todas las limitaciones, la mejor combinación es estudiar la tomografía y la panorámica, ¿no? Por eso es que cuando pedimos una tomografía con fines de extraer los terceros molares, nos envían la panorámica. Uno dice, pero ¿para qué me mandan la panorámica si ya tengo la tomografía? No, son dos visiones diferentes. Ojo, no descarten, no subestimen el valor de la panorámica. A veces se pueden ver cosas que las vamos a buscar con mayor detalle en la tomografía, porque nosotros no somos magos para buscar la tomografía a ciegas, eso no existe. Y felizmente las lesiones neurales son muy raras, ¿no? Pero basta que uno pase por nuestro consultorio que nos ocurra para tener preocupaciones y problemas. Entonces, hasta ahora hemos visto dientes retenidos que están muy relacionados con el conducto dentario inferior. Casos en los cuales tengo que hacer el seguimiento del trayecto y la única manera de hacer seguimiento del trayecto del conducto dentario inferior es mediante una tomografía. Vamos a ver ahora tres casos, creo que es tres o cuatro casos que he seleccionado, de patologías cercanas al dentario inferior, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un odontoma, hay un diente retenido y el conducto dentario se ve que está, eh, yo no usaría la palabra aprisionado, desplazado, sino está ubicado muy lingualmente, ¿no? Entonces, si hacemos una cirugía con mucho cuidado por el lado vestibular, posiblemente no exista ningún problema. Además, es un conducto que está bien corticalizado. Ese es el mismo caso, ¿no? Es un corte más distal, porque quiero ver no solamente, voy a retroceder el anterior, no quiero ver solamente el corte tomográfico a nivel de la mitad del diente, tengo que verlo más distal, tengo que verlo más mesial, ¿no? Hasta tratar de encontrar dónde podría ser el punto de quiebre donde pueda tener yo problemas, ¿no? Para tratar de evitarlo. Entonces, todo el trabajo se hizo en forma vestibular porque el conducto estaba hacia el lado lingual. Es otro paciente, ¿no? Es, como se darán cuenta ustedes, el diente estaba vertical, pero la raíz mesial está un poco codada. Hicieron la extracción con periapical y se complicó y le tomaron otra periapical. Entonces, en este paciente vemos claramente que han jugado la ruleta rusa, ¿no? Porque se ve en la imagen 3D que este paciente tenía un conducto retromolar. Y el conducto retromolar contiene una arteria, ¿no? No contiene vena, no contiene nervio, contiene una arteria que sangra, ¿no? Un poco espectacularmente cuando nosotros la lesionamos, ¿no? Este es el anterior, sí, este es Janet, donde vemos nosotros que el conducto dentario está bastante bajo y bastante lingualizado, ¿no? Hacemos un seguimiento, esto ya con Blue Sky, ¿no? Y comprobamos, este es otro paciente, el Senti. Ese paciente fue atendido por un tratamiento de endodoncia en la primera molar, ¿no? Todos tenemos problemas, hemos tenido algún inconveniente, alguna complicación, ¿no? Yo no hago endodoncia, ¿no? Definitivamente. Mi trabajo es de cirugía de implantes, pero ese paciente fue a un consultorio a que le haga un tratamiento de conductos, ¿no? Entonces, sea cual fuese el procedimiento que hagamos en cualquier rama de la odontología, cualquier procedimiento odontológico no está libre de complicaciones. Entonces, por alguna razón, el material termoplástico que se utiliza para obturar la endodoncia fue impulsado más allá del ápice. Y vemos en las dos tomografías, pues no son panorámicas, son tomografías, se ve claramente las partículas del material termoplástico radiopaco que ingresó al interior del conducto dentario inferior, ¿no? El paciente terminó con una parestesia del labio inferior. Vino después de un año, mejoró un poco, ¿no? Pero no hubo un cambio radical. Y él estaba preocupado porque decía, si es que esas partículas van a desaparecer.
lo cierto es que eso no desaparece, ¿no? Este es un accidente que ocurrió porque no se percataron, ¿no? No tuvieron, digamos, mucho celo, digamos, en hacer la cirugía, porque el conducto dentario está bastante lejos del ápice del molar, ¿no? Este sí es una panorámica donde se ve la primera molar con tratamiento de endodoncia y el material que llegó a llenar una parte, o a dispersarse en una parte importante del trayecto del dentario inferior, ¿no? Además se produjo una parestesia seguramente porque el material habría lesionado ¿cómo se llama? El nervio dentario inferior en una parte del tratamiento. Este es otro paciente con tratamiento endodóntico. Yo no, por si acaso, no voy a pensar que estoy en contra de los endodoncistas, ¿no? Pero es un accidente que nos puede ocurrir a cualquiera. Segundo molar, con tratamiento de endodoncia, ¿no? Entonces hay molestias, hay una sobreobturación y el doctor decide rehacer nuevamente su tratamiento. Dijo, no, se me ha sobreobturado, yo no puedo dejar esto así, lo voy a sacar y voy a volver a hacer un retratamiento. Lo único que consiguió fue empujar más los conos de gutapercha y si en la primera radiografía, en lo que hice inicial, la radiografía mostraba o muestra una sobreobturación, el paciente más allá de la sobreobturación no tenía nada, ¿no? Pero cuando hace el retratamiento y hace la sobreinstrumentación, el paciente termina con parestesia, ¿no? Entonces, son cosas que pueden ocurrir porque pensamos a veces durante el tratamiento endodóntico que es muy difícil o es imposible que lesionemos el dentario inferior. No, a veces lo imposible termina siendo posible, ¿no? Posible o real. Este es un caso diferente, ¿no? Esta es una paciente a quien operaron de un prognatismo, ¿no? Hicieron una cirugía maxilar, mandibular, y a veces sucede que se utiliza una técnica que se llama la técnica de Obeyeser, ¿no? En la cual se fractura la rama ascendente en dos láminas, una externa y una interna, para deslizar la mandíbula y corregir el prognatismo, ¿no? Pero en esa manipulación puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir una lesión accidental del dentario inferior. Y este es el caso, ¿no? Por eso se ve que la paciente tiene incompetencia labial, no podía silbar y obviamente no se ve en la radiografía, pero la paciente cuenta que presentaba una parestesia del labio inferior. Esta es Ariana, ¿no? Se ve en la panorámica un quiste enorme, un quiste asociado a un diente, a un tercer molar, un quiste dentígeno. Pero el día de hoy no queremos hablar de patología, queremos hablar del conducto dentario inferior. Entonces, en la panorámica se ve el conducto dentario inferior que viene y se ha sido desplazado hacia abajo, acá sí lo desplaza, ¿no? Hacia abajo, pero en la parte inferior se pierde, ¿no? Y luego en la tomografía, qué bonito corte. No es un corte que ha venido con el informe, es un corte que él hecho especialmente después de hacer un paneo tridimensional hasta lograr encontrar el trayecto sagital, o sea, distomecial, del conducto dentario inferior. ¿Por qué hago esto? Porque durante la cirugía yo no quiero lesionar el dentario inferior. Y si existe un alto riesgo, pues se lo digo al paciente y a su familiar. Lo más probable es que durante la cirugía, durante la extirpación de la lesión, tenga que raspar, tenga que curetear y pueda ser que en una de esas pueda lesionar el dentario inferior, sea la vena, la arteria o el nervio, ¿no? Este es otro paciente también, el señor Shiva, que es veterinario de profesión, una lindísima persona, ¿no? Lo envían porque intentaron hacer la extracción de esta molar y no pudieron hacerlo. Solamente han hecho una osteotomía y han hecho accidentalmente una perforación de la corona, pero más allá de eso el diente no se movía. Un diente bien complicado, ¿no? Pero ¿cómo me voy a meter a hacer una cirugía o hacer una planificación, menos hacer un presupuesto, si no tengo claro por dónde está pasando el conducto dentario inferior? Este paciente, como es del campo médico, es más fácil de hacerle entender la necesidad de una tomografía, ¿no? Y la tomografía, miren, nos muestra en la imagen del medio que está bastante cerca, hacia el lado lingual, justo donde la raíz está trabada, ¿no? Entonces fue una cirugía complicada, ¿no? Pero yo entré a la cirugía con una idea clara de por dónde estaba discurriendo el dental inferior y le dije al paciente, el riesgo de lesión neural es muy alto. Y de hecho se produjo una parestesia del labio. Este es Joaquín, viene a extraerse este quiste, ¿no? Este quiste dentígeno,
Y la pregunta es, ¿y dónde está? Como hay una película hace 30 años, decía, ¿dónde está el piloto? ¿No? Acá hay bolito, ¿dónde está el conducto dentario inferior? ¿Cómo podemos hacer un presupuesto, hacer una planificación si no tenemos una idea exacta de cuál es el trayecto del dentario inferior? Y acá está el dentario inferior, ¿no? Acá está la patología, el diente que es parte del quiste dentígeno, ha producido una expansión de la tabla, y el conducto dentario inferior, en este caso, se encuentra desplazado hacia el lado vestibular, un caso complicado, ¿no? Generalmente cuando es al revés es más sencillo, pero ya entra la cirugía con una idea exacta de por dónde está siguiendo su trayecto el dentario inferior, ¿no? Este es un caso, terminamos con esto, el tema de la patología, ¿no? Diente tercer molar que estaba moviéndose en el aire, ¿no? Paciente dice, doctor, me duele la muela, un señor, sí. Me duele la mola, la muela, porque se me mueve y me molesta, sáquemela. Ya, siéntate, anestesia, le hizo la extracción, ¿no? Usó sutura, pasaron 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, un mes, y la herida no cicatrizaba, ¿no? Esta es la radiografía panorámica que muestra un carcinoma, ¿no? Pero más allá del carcinoma, porque no es el tema el día de hoy, disculpen la expresión, el día de hoy yo quiero saber por dónde está discurriendo el conducto dental inferior, ¿no? Y aquí, por la naturaleza de la patología, el nervio no se va a desplazar, el van no se va a desplazar, el carcinoma lo va a destruir directamente. Y quiero saber, de todas maneras, solo por una curiosidad científica, ¿no? Quiero saber por dónde viene el conducto dental inferior, que no se ha movido 1 milímetro del sitio donde se encuentra, ¿no? Aprovecho la oportunidad para invitarlos a aquellas personas, a aquellos colegas que les encante, que les guste, que hacen el tratamiento de colocación de implantes, ¿no? Vamos a tener un taller, un workshop sobre cómo utilizar el kit de selección de pilares de la marca Implasil, ¿no? Para ampliar nuestro conocimiento, tener más exactitud, más precisión y acabados mucho más estéticos durante la confección de nuestras coronas o de las coronas sobre los implantes. Este es un curso dirigido especialmente para aquellos doctores que deseen ampliar su conocimiento, pero que ya pongan implantes. Para las inscripciones, ahí está, copian el teléfono, se comunican con la señorita Eliana, quien de una manera muy gentil los va a inscribir, y los esperamos el sábado 13 de abril en este workshop, que, como repito, está dirigido exclusivamente para aquellos que quieren ampliar sus conocimientos de prótesis sobre implantes, ¿no? Que dicho sea de paso es uno de los tratamientos que más solicitan nuestros pacientes en estos tiempos. Y finalmente, la colocación de implantes, ¿no? Para colocar implantes tenemos que saber dónde está el conducto dentario. ¿Está más arriba? ¿Está más abajo? Solo por un tema de cultura general, porque no todos los colegas que están acá presentes colocan implantes, ¿no? Pero los implantes se colocan siempre con anestesia infiltrativa, ¿no? Aún en la parte posterior. Es decir, la cercanía de la fresa o la cercanía del implante durante su colocación que produce dolor es una indicación de que estamos demasiado cerca del conducto dentario inferior, del nervio dentario inferior. Entonces, acá tenemos que saber necesariamente dónde se encuentra, más arriba, más abajo, más al lingual, más a vestibular. Y la variabilidad, como dice Mitch, es es muy variada, ¿no? Existe un grupo de pacientes, no puedo decir qué porcentaje, que tienen el conducto dentario inferior bastante alto. No son los peores, son aquellos que en donde no tenemos mucho espacio para colocar implantes cuando hacemos la extracción dental. Y aún cuando el hueso está remodelado, el conducto está muy, pero muy superficial. En segundo lugar, tenemos aquellos casos en los cuales el conducto dentario está en una posición media. Sin embargo, tienen ramificaciones porque no existe un conducto central. Así como nadie puede afirmar en estos tiempos que los dientes tienen un conducto principal y nada más, ¿no? Nadie puede afirmar en estos tiempos de tomografía que el conducto dentario inferior es un conducto único, ¿no? Es una trama de conductos primarios y secundarios, en el cual hay una parte principal, que es la que nosotros reconocemos en la panorámica y a veces en la tomografía, pero nos olvidamos que hay ramificaciones y muchas anastomosis próximas a las piezas dentales, ¿no? Y la tercera posición
que es esta, que es desde el punto de vista de la implantología, sería muy buena, ¿no? Porque el conducto, en la parte principal del conducto se encuentra bastante baja, ¿no? Entonces, para poder saber si está arriba, está abajo, tiene ramificaciones, ¿qué tenemos que hacer? Tomografía computarizada, ¿no? Y acá vamos a encontrar conductos dentarios inferiores que están bien corticalizados, que son fáciles de identificar, y conductos que no tienen una adecuada o una suficiente corticalización, no están bien mineralizados y son muy difíciles de identificar aún en una buena tomografía, ¿no? Una buena tomografía debe tener por lo menos en estos tiempos entre 700 y 800 cortes, ¿no? O archivos DICOM, ¿no? Una tomografía con menos cortes nos vamos a ver una imagen muy borrosa, ¿no? Pero estamos en el siglo pero estamos en el XXI, época de post-pandemia, ¿no? Eh, en la post-pandemia nosotros tenemos otras herramientas diferentes, ¿no? Ya entramos al mundo digital, ¿no? Y como el tema central del aniversario de la parte científica de nuestros amigos de la empresa CEDIC que están cumpliendo años, ¿no? Es el tema digital, pues les voy a presentar aquí algunos casos en donde he utilizado planificación digital para extraer, hacer diagnóstico y también para extraer dientes retenidos. ¿Qué cosa es la segmentación? La segmentación, como su nombre dice, segmentar significa partir, ¿no? Voy a partir, voy a dividir, voy a separar, ¿no? ¿Y qué cosa voy a separar? Voy a separar la mandíbula, ¿no? Por el punto de vista digital yo puedo separar la mandíbula, le puedo extraer los dientes de esa mandíbula, puedo borrar toda la mandíbula y quedarme solamente con los dientes, puedo hacer cualquier cosa. Y la segmentación es un procedimiento digital en el cual nosotros sustraemos o adicionamos imágenes que existen, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos nosotros la segmentación, ¿no? El programa Blue Sky Plan me encanta, ¿no? Es uno de los, yo diría que es, si no es uno de los más, es el más conocido y más utilizado de los software de planificación digital en el mundo. Nació como un software para hacer guías quirúrgicas, ¿no? Pero en el tiempo ha devenido en múltiples módulos, en los cuales uno es el de planificación de implantes y guía quirúrgica, otro es el de ortodoncia para hacer alineadores de ortodoncia, que está de moda. La traducción ha puesto dentadura, ¿no? Pero en realidad se refiere a aquel módulo que sirve para hacer PPR o para diseñar prótesis total, convencional. Un módulo para coronas y puentes, incrustaciones, carillas, ¿no? Como quieran llamar el uso. Un módulo para trabajar los tratamientos de endodoncia, módulos para hacer placas de relajamiento, placas miorelajantes. Hay un módulo para análisis cefalométrico, eso depende de que usted lo use o no, pero este módulo de modelo, de maestro de modelos es el que a mí me interesa, ¿no? Es el módulo en el cual los fabricantes, los creadores, perdón, de este software han introducido elementos de inteligencia artificial para facilitarnos el trabajo, ¿no? Para darnos la información que generalmente utilizamos los dentistas y proveerlos simplemente haciendo un clic, lo cual es maravilloso en estos tiempos, ¿no? Sabemos nosotros que los mejores asesores que tenemos los odontólogos, ¿quiénes son? Nuestros hijos, ¿no? Aquellos que manejan la computadora, manejan los diferentes software de manera casi innata, ¿no? Nosotros, en mi generación, hemos tenido que aprender, ¿no? Ellos han nacido, creo, de manera innata con esa cualidad. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que el maestro de modelos nos permite hacer segmentaciones. Haciendo un paréntesis, ¿no? La información del tejido, de los tejidos del paciente están almacenados todos en un formato, un archivo de formato que se llama DICOM o DICOM en inglés, ¿no? El DICOM son las siglas de un sistema digital de comunicación médica a nivel mundial, ¿no? Todos los sistemas digitalizados, tomografía, resonancia magnética, ecografía, qué sé yo, actualmente que son hechos mediante la tecnología digital, guardan la información en un formato o en archivos DICO, ¿no? Entonces tenemos que pedirle a nuestros amigos de CEDIX, por ejemplo, en este caso,
que nos envíen la información con los archivos DICOM abiertos del paciente para poder utilizar este software. Y por otro lado, ¿no? Y por otro lado, todo lo que queremos nosotros imprimir, tenemos que convertirlo en un formato llamado STL, ¿no? STL, que es un término que significa literalmente lenguaje estandarizado de triángulos, ¿no? Es decir, la cabeza del paciente es dividida tomográficamente en millones, ¿no? En millones de mitades de cubo, ¿no? Porque la unidad de superficie es el píxel, o los puntitos que vemos en la tomografía, o los puntitos que vemos en nuestro televisor, o en la cámara fotográfica de nuestro celular, ¿no? Esa es una imagen plana, una imagen de superficie. La unidad de superficie son los píxeles, ¿no? O píxeles, si quieren castellanizarlo. La unidad de volumen para Hounsfield fueron los cubos, ¿no? Que le llamó voxel, ¿no? Y la tecnología actualmente ya no trabaja con voxel, ¿no? Con fines de reconstrucción, la forma básica sí, ¿no? Sino que utiliza en los escaneados el formato del triángulo, que es la mitad de un cubo, pero en forma diagonal, o sea, un polígono triangular. Entonces, las reconstrucciones de los modelos digitales se hacen utilizando dos formatos: el formato DICOM para la tomografía y el formato STL para los objetos que se van a imprimir. Van a imprimir una carilla, tienen que convertir el archivo en un STL. Escanean una boca, el escaneado se archiva en formato STL. Escanean un modelo, formato STL. Van a imprimir una prótesis, lo tienen que convertir en STL. Y si doctor, y si la mandíbula la convierto en STL, la puedes imprimir. Correcto. Entonces, todo lo que se convierte en STL es susceptible de ser impreso, ¿no? Y en eso se basa el principio del maestro de modelos, que, como repito, utiliza inteligencia artificial. En unos minutos voy a mostrar no la segmentación, porque no es el tema del día de hoy, ¿no? Sino la localización del conducto dentario inferior. Pero qué maravillosas imágenes, ¿no? En un canino incisivo, pero inferior retenido, acá se ve el incisivo que está con la corona hacia el lado lingual, acá está el trayecto del dentario inferior izquierdo y superpuesto a la del derecho. En este caso vemos un maxilar superior, un canino superior que está con la corona, perdón, el de color naranja, el canino hacia el lado palatino, ¿no? En este caso vamos a ver un premolar retenido. Miren, en el año 98, no sé si estará por ahí la doctora Anita Navarro, en ese entonces era estudiante de odontología, en Villarreal, ¿no? Y para el curso de cirugía, Anita trae a su hermano, ¿no? Dice, doctor, le trae a mi hermano para ver si puede ser paciente para la cirugía. Y trajo este casito, ¿no? Dice, doctor, ¿y se le puede extraer? Bueno, ¿le fastidia? No, déjalo ahí. Bueno, lo dejamos ahí. Más que todo, el concepto, el criterio fue en el año 98 de que el diente no tenía patología, el diente no molestaba, no incomodaba, déjalo ahí, ¿no? Y nada más, si nos hubiera ocurrido hacer, hacíamos la cirugía. Años después, en el año 2024, 26 años después, el mismo paciente es enviado por la doctora, ya es colega, porque la endodoncia que había hecho, bueno, técnicamente estaba bien hecha, pero ya había lesión de la furca, había mucho daño, le dolía, y me dice, doctor, hay que sacarle este diente, pero yo con mi hermano no lo toco, mi hermano yo lo he visto de más pequeño, es como mi hijo, qué lo voy a tocar? Hágale usted la extracción. Entonces le pedí la tomografía. De todas maneras, yo también con mi segunda, con mi mala intención. Yo cuando veo, me traen pacientes con problemas endodónticos, le pido una tomografía, esa es la realidad, ¿no? Pero quería, la verdad, mi subconsciente, no tan subconsciente, yo quería saber cómo estaba, cuál era la posición de ese premolar que hace 26 años lo vimos en la universidad, ¿no? Entonces les muestro, les comparto la segmentación que hice de este diente, porque el día de hoy el tema es el conducto dentario, ¿no? Ahí está la segmentación, identificar en este caso el premolar retenido en diferentes ángulos, en diferentes planos, y luego pedirle a la inteligencia artificial que utiliza el Blue Sky para pedirle que me haga una segmentación de todos los dientes del conducto dental inferior y en verde, ¿no? Un poco me falta, acá me faltó pues, más cortes, ¿no? Para que la imagen fuera más nítida, pero se ve que el conducto dental inferior está pasando
entre las raíces del premolar, ¿no? El corte de la derecha es muy bonito, ¿no? Entonces, si hace 26 años yo le dije al paciente que no era conveniente extraer el premolar tenido porque no tenía patología, ahora menos pues me metería a hacer, ¿no? En este año 2024 la cirugía de ese premolar, ni por deporte, porque el riesgo de lesionar, de dejarlo con parestesia, es muy alto. Entonces, miren la diferencia, voy a retroceder año 1998, acá está una más, ahí está, perdón, 1998, siglo XXI, 26 años después. Tenemos tecnología que ya nos permite hacer cosas que antes eran imposibles hacer, ¿no? Entonces, no es que el flujo digital, que la digitalización de las imágenes solamente sirve para hacer coronas, para hacer prótesis, yo lo hago también a diario, ¿no? O para escanear imágenes, ¿no? No, para poner implantes. Es también parte de nuestra vida diaria si es que sabemos utilizar el software adecuado, ¿no? Y alguien se estará preguntando, ¿y cuánto cuesta obtener este software? ¿No? No cuesta nada, es gratis. Solo tienen que bajarlo de la nube, ¿no? Usan su Google, buscan Blue Sky Plan y se bajan el programa, ¿no? Otro paciente también con un odontoma complejo en este caso y un diente retenido en la parte inferior, el colega, el incisivo lateral, el ortodoncista manda extraer el odontoma y también en este caso este corte sagital de la izquierda, muy bonito, muestra el incisivo inferior, ¿no? Un incisivo inferior con una posición bastante baja, ¿no? Y la peor posición es la lingual, ¿no? Miren la segmentación. Qué bonito. Todos los dientes retenidos. El dental inferior está a 1 kilómetro y el amarillito que aparece acá es el incisivo inferior, ¿no? Que se encuentra en una posición bastante baja. Entonces, como tema, y acá está el odontoma superpuesto. Entonces, como tema de información para el paciente muy didáctico, con fines de tratamiento, si retiro, ¿no? Si retiro por vestibular el odontoma que está cerquísima, está haciendo abombamiento de la tabla, por ese espacio me meto y por ese espacio saco el incisivo, sí, ese, ¿no? Entonces, la segmentación me ayudó a tomar la decisión. Acá vemos claramente el trayecto del conducto interno inferior. ¿Y quién me hizo el trayecto? Lo hice yo. Entonces tenemos que saber ubicar el trayecto. Ahora, porque la hora es muy, muy tirana, ¿no? Les voy a mostrar la forma rápida de hacer la localización del conducto interno inferior en 10 segundos, ¿no? Sumamente sencillo, porque la inteligencia artificial ha permitido que las reconstrucciones en el modelo de maestros del Blue Sky sean muy sencillas y muy nítidas. Vamos a ver un conducto dental inferior. Esta es la tomografía del año 2001 en la Universidad Villarreal, ¿no? Años después encontré, pues, tengo un archivo de hace 30 años de todas las tomografías, ¿no? De los pacientes que he podido conservar, y aproveché para hacer una segmentación, ¿no? Ahí está la segmentación. Vamos a ver en la imagen el conducto dentario inferior. Ahí está, pro. Miren desde abajo, la imagen de la izquierda. El conducto dentario está pasando entre las raíces, entre las 4 raíces de la molar. Entonces, con esta imagen ya que me voy a equivocar, ¿no? Le tengo que explicar al paciente que el conducto, el dentario inferior, está pasando exactamente en la furca de ese diente, ¿no? Acá está, miren, como un pañal, ¿no? Y esa imagen solo la puedo obtener mediante la segmentación, ¿no? Una cosa muy bonita. Antes de la conclusión, bueno, voy a explicar la conclusión y terminamos esta parte teórica y vamos a pasar, voy a compartir la pantalla con el Blue Sky para mostrarles cómo se hace este procedimiento. Como conclusión de lo que estamos hablando ahora, la tomografía definitivamente es el mejor estudio para localizar el conducto dental inferior. No es el mejor, es el único, ¿no? Es el más confiable en todo caso, ¿no? Pues la panorámica es muy referencial. La extracción de un tercer molar tiene un riesgo potencial de dañar siempre el conducto dental inferior y su contenido, y todos los pacientes que podamos atender siempre son complicables, ¿no? 3 preguntas que nos hacemos nuevamente respecto a la implantología. Primera pregunta. Segunda pregunta.
Tercera pregunta. Entonces, los invitamos para nuestro siguiente curso. Voy a compartir, a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir la otra. Si hay alguna pregunta, con todo gusto. Bueno, si podemos tomar en cuenta los criterios de Ruth para indicar bueno, hay varios, a la doctora Rocío, hay varios trabajos de investigación que apuntan a lo mismo, ¿no? O sea, en ontología nos gustan mucho los nombres, ¿no? Pero lo importante, doctora, es que siempre tenemos que tener, porque algunos le llaman los puntos cardinales, otros le dicen la regla de oro y cosas así, ¿no? Lo importante es saber que hay parámetros que tenemos que tomar en cuenta que son cerca de 10, ¿no? Algunos de los cuales están incluidos en esta recomendación, estos criterios de Ruth, otros utilizamos ¿cómo se llama? La recomendación de Kuhn, ¿no? Otros utilizan otras recomendaciones, pero todos finalmente coinciden, ¿no? Vamos a compartir la pantalla, entonces, acá está. Acá está. Voy a compartir, ya yo la abrí, ¿no? Ya abrí el Blue Sky, ¿no? Y en el Blue Sky tenemos varias ventanas. Vamos a trabajar en este caso voy a borrar los conductos dentarios, lo voy a borrar. Primero voy a ganar para explicarles, esto se hace en forma automática. Eso esta barra la voy a poner abajo, no me deja trabajar. Listo. Voy a ocultar las líneas. Esta es una paciente de muchos años, ¿no? A la cual le colocan múltiples implantes, pero aprovecho la imagen para mostrar el trayecto del conducto dentario inferior, ¿no? Ahora primero los voy a ocultar, porque los puedo ocultar, después los voy a volver a hacer aparecer, ¿no? Y ahora los voy a borrar. Si quiero que no se me borre, le pongo un candado acá a la derecha. Si quiero, le cambio de color, no me gusta el amarillo, ¿no? Digo, no, pero voy a quitarle candado para cambiar el candado. Escojo la paleta de colores y de repente me gusta más el color rojo y lo pongo de color rojo, ¿no? Le pongo su candado y ya está. De repente el otro voy a quitarle su candado. No me gusta, no soy hincha de la U, soy hincha del Cristal, y lo pone de color celeste, ya está de color celeste. Eres hincha de Alianza, lo pone blanquiazul, pues, ¿no? Eso no interesa. Lo importante es que la tecnología ha avanzado muchísimo y permite que estas localizaciones del conducto dentario inferior puedan ser hechas de manera automática y nosotros lo podemos editar, ¿no? Vamos a decirle vamos a pedir la opción detectar nervio, ¿no? Y me dice, váyase usted a la ventana coronal, voy a hacer esta ventana acá en la coronal, y trate de localizar dónde está el agujero mentoniano, ¿no? Voy a localizar el agujero mentoniano, muy atrás. Acá está, agarrando la imagen, acá está el mentoniano y le hago un clic y automáticamente me detecta el trayecto del nervio. Espero unos segundos, antes lo tenía que hacer en forma manual, ¿no? Y ahí está, voy a agrandar la imagen, ya está. ¿Difícil? Facilito, ¿no? Quiero modificar la posición del conducto, lo puedo hacer, porque a veces también la inteligencia artificial no es tan inteligente. Me voy al otro lado, ¿no? Voy a buscar dónde está la línea. Ahí está, me voy a ir con la línea hasta por acá, más o menos donde está como referencia entre la primera premolar y molar, porque en esta paciente está en otra posición, ¿no? Otra vez, detectar el nervio, busco el agujero mentoniano de ese lado, y ya lo encontré. Acá está el mentoniano, miren la imagen del medio, acá está le hago un clic y solito me detecta, con gran precisión. Vamos a agrandar la imagen, ¿ven? Entonces, en estos tiempos, ya no hay que ser un genio para poder hacer estas cosas, ¿no? Antes, en mi época juvenil, ¿no? La enseñanza era muy celosa en ontología, sobre todo en el Perú, ¿no?
no había una apertura para poder enseñar estas cosas. Ahora es muy sencillo, nos la hacían difícil, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? A veces vemos, cuando nos encontramos con personas que vienen de Brasil, que vienen de Chile, nos dicen, ¿por qué en el Perú se le hacen tan difícil el aprender cosas, ¿no? Cuando los conocimientos no son para guardárselo, porque mañana o pasado mañana esos conocimientos ya pasaron de moda, ya han sido superados en todo caso, ¿no? Por eso es importante saber compartir, ¿no? Y el día de hoy lo que he hecho es compartir una manera, voy a dejar de compartir la ventana, una manera de abordar, ¿no? La localización del conducto dental inferior. Si bien es cierto, CEDIX, como depende del lugar donde estén trabajando ustedes, y hay muchos radiólogos de muy buena calidad en Perú, ¿no? Pueden hacer el trabajo por ustedes, ustedes pueden utilizar más bien el conocimiento que tienen para poder aprovechar esta información que, como le digo, es gratuita y que puede ser utilizada fácilmente. No sé si está el maestro de ceremonias, David o Diego, ¿no? Si hubiera alguna pregunta de parte de los colegas, no sé Así si... es, doctor. eh, sí, Sí, tenemos a continuación una ronda de preguntas. ya, Igual, doctores, por favor, creo que ya tienen ahí preparadas sus preguntas. Quedamos a esperas unos minutitos. Igual, doctores, ya. recordarles que, bueno, todavía no ha terminado la ponencia el doctor, así que entre que preparan las preguntas los doctores, podemos continuar unos minutos más, doctor. Sí, acá dice, si una pregunta dice si he usado la terapia en parestesia del nervio dentario inferior. El soft láser es una de las técnicas utilizadas, saliendo del tema, ¿no? Porque el tema no es ese. Cuando hay lesión neural, una de las técnicas utilizadas, recomendables, es utilizar medicación como el núcleo CMP para mejorar la reparación de la vaina de mielina, ¿no? No existe ningún medicamento para mejorar, para mejorar la cicatrización del axón, del nervio no existe, ¿no? El complejo B está descartado, es un placebo, ¿no? Y una alternativa es el láser blando, soft láser, ¿no? Láser terapia que le llaman, ¿no? Pero para que el soft láser tenga efecto, es necesario que el nervio afectado esté expuesto a la acción del soft láser. Y desafortunadamente, el dentario inferior se encuentra encriptado, se encuentra oculto, escondido dentro del hueso. Los estudios indican de que el soft láser la medicina occidental es el tratamiento de mejores resultados. Si fuera el nervio lingual, la cuerda del tímpano, el nervio facial, estaríamos dentro de la primera opción, ¿no? Otra opción es la acupuntura. Yo personalmente no conozco de acupuntura. Si alguno de ustedes sabe de acupuntura, moxibustión, todas esas cosas, fabuloso, ¿no? Eh, y la otra alternativa, mucho más radical, es el abordaje quirúrgico con microneurocirugía para poder ligar nuevamente aquellos axones que estuvieran rotos en ese caso, ¿no? En todo caso, creo que la pregunta va dirigido a eso, ¿no? Pero para evitar esas cosas, doctores, tomografía, ¿no? La tomografía se ha convertido en una herramienta fundamental. Yo recuerdo hace muchos años, ¿no? Un pacientito, un chiquito de 12 años aproximadamente, que vino con un mesiodens, ¿no? En el paladar, y vino con sus papás, ¿no? Y le expliqué a los dos que el año 2001, 2002, le expliqué que tenía que tomarse una tomografía. Y en ese tiempo la tomografía era cara, ¿no? La mamá me entendió como mamá que es. Las mamás tienen ese corazón que a veces a los papás, que también lo tenemos, pero lo manifestamos de manera diferente. Y el papá me dijo algo así como que no le parecía que sea necesaria una tomografía, ¿no? Entonces, le digo, bueno, señor, le dijo, le lo miré a los ojos, le dije, bueno, la otra alternativa y no hay problema. Hacemos un corte por el lado de adelante, por vestibular, y si no le encuentro, le hago un corte por palatino y le encuentro. Doctor, me dijo, le cambió la cara, me dijo, doctor, ¿dónde puedo tomar la tomografía? ¿No? Porque se dio cuenta, pues, que yo estaba haciendo un poco de ironía sobre lo que me estaba diciendo, porque el beneficio no era para mí. O sea, yo no le iba a tomar la tomografía, lo envié a otro lugar, ¿no? Al final, el beneficiario que iba a ser su hijo. Por tanto, haga el esfuerzo para que a su hijo le puedan tomar la tomografía, ¿no? Y le tomó la tomografía, ¿no? Y me quedó a mí como una anécdota, ¿no? Una anécdota un poco irónica, pero en realidad fue una época de transición en todo caso, ¿no? Dice, para extracción de dientes superiores, la tercera molar necesita tomografía.
¿Qué consideración tener en cuenta? Bueno, para extracciones de dientes superiores, eh, todos los dientes en general, ¿no? Hablemos de premolar, premolar, que estén retenidos, indispensable la tomografía, y ahí sí no es una opción, ¿no? Porque yo quiero saber si el abordaje va a ser vestibular o palatino. Y además quiero saber cuál es la forma de la raíz, si la raíz si el diente tiene una sola raíz, es uniradicular, usualmente cuanto más desviados están de su posición original, hay mayor grado de dilaceración de la raíz, ¿no? Y si es una tercera molar, también, en algunos casos, sobre todo cuando está muy alta, porque cuando el paciente abre la boca, la posis coronoides se va hacia adelante y hacia abajo, y a veces impide, obstruye el abordaje quirúrgico. Puedo descartar a un paciente para hacerle cirugía de tercera molar superior solo con la parte clínica o a veces con la tomografía, ¿no? Y también ver que la pieza dentaria tenga más o menos distancia con respecto al seno maxilar para evitar algún tipo de contratiempo, ¿no? En todo caso, en la tercera molar superior es una opción, pero en el resto de dientes es una obligación, ¿no? Dice el doctor Alfredo, ¿cómo estás? Dice, ¿cómo me sirve la toma para hacer el desplazamiento dental inferior? Colocar un implante que esté... Ah, ya, en el caso del Blue Sky, hay una opción que se llama validación del implante. En esta opción, por defecto, por default, ¿no? Hay un parámetro que dice distancia del implante al conducto dental inferior y por default, por defecto, nos marcan 2 milímetros. Yo utilizo esos 2 milímetros. Si quieres estar más seguro, puedes ponerle 2,5 o 3 milímetros. Si te quieres jugar la ruleta rusa porque tienes muy poco espacio, de repente le pones 1,5. Entonces, cuando uno coloca el implante en digital, me refiero en planificación digital, y lo colocamos a menos de 2 milímetros del ápice, el software nos hace una advertencia, nos abre una ventana y dice, advertencia, cuidado, y está saliéndose de los parámetros del conducto, de la distancia del conducto dental inferior. ¿Qué cosa nos está diciendo en cristiano, Alfredo? Que no, que el implante lo estamos colocando muy cerca del conducto, porque bueno, no estamos sobrepasando esos 2 milímetros que hemos nosotros reservado para no lesionar el conducto dental inferior. Entonces tendríamos que colocar un implante más pequeño, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Es un poco para evitar lesionar el dental inferior, ¿no? No se olviden que la planificación digital es una simulación, es un simulador. Nuestra computadora se convierte en un simulador. Entonces le colocamos el implante y si ese implante no es el adecuado, le ponemos uno más corto, más ancho, etcétera, ¿no? Podemos cambiar de posición, de eje, de inclinación y podemos, en base a eso, planificar la confección de nuestra férula para cirugía guiada. En estos tiempos, en el caso, ahí se la otra, doctora Sheila, una pregunta interesante, gracias, Alfredo. Y usted que ha visto casos de conducto bífido, ¿cuál sería la mejor técnica de anestesia de ser, ¿no? Y si hay, y otra pregunta, si hay una laceración en el conducto bífido o si la, bueno, vamos a ver. La primera tiene varias preguntas interesantes en uno. Dice, en los conductos bífidos, ¿cuál es la mejor técnica de anestesia? La tendencia es a colocar la anestesia cada vez más alta, ¿no? Si colocamos la técnica del abanico, la que metemos el dedo en la boca y giramos metemos la aguja 1 centímetro y luego la giramos en sentido contrario, la aguja va a estar ubicada, la punta de la aguja va a estar a nivel del spina spix. Pero si yo sospecho con estos tiempos existe, ya no es que exista más frecuencia, sino que lo podemos detectar con la tomografía para evitar que existan ramos nerviosos que ingresan antes o después del spina spix y se unen al conducto principal dentro de la mandíbula, colocamos la aguja más alta. Yo utilizo la anestesia, la técnica de anestesia directa. Pero si alguien prefiere la de Cowbase, que es más alta, también lo pueden hacer. Entonces la tendencia es a colocar la punta de la aguja en una ubicación más alta, ¿no? Y la otra pregunta es, dice, si hay una laceración en el conducto bífido o si no hay parestesia. Ya, la laceración, doctora, no es al conducto, la laceración es al nervio, ¿no? Porque el conducto tiene un nervio, contiene una arteria, un nervio y una vena. Lo que pasa es que el band dental inferior es tejido blando y la tomografía volumétrica, llamémosla tomografía Combin, solamente nos muestra tejidos duros. Por tanto, nosotros no vemos el contenido del dental inferior, vemos al conducto dentario, ¿no? Es igual, nosotros en la radiografía no vemos al ligamento periodontal, vemos el espacio periodontal.
Por eso es, cuando vemos un quiste, no vemos al quiste, vemos la cavidad quística, es decir, vemos la estructura ósea. Cuando lesionamos el conducto, lesionamos el techo, y clínicamente hay parestesia, asumimos que la destrucción del techo se acompañó de una lesión neural, lesión del nervio. Si, por ejemplo, rompo el techo del conducto y en el momento de la cirugía hay un sangrado tremendo, digo, he roto el techo del conducto y he lesionado el vaso sanguíneo, pero ese paciente no va a terminar necesariamente con parestesia, ¿no? Y si es bífido o es doble, eso habría que ver en la tomografía. Si es bífido es porque hay uno arriba y hay uno abajo, generalmente, ¿no? Rara vez he visto vestibular y lingual, generalmente es, no sé cuál será la explicación, uno superior y uno inferior, ¿no? Y eso se debe también en parte a que en anatomía comparada se habla muy claramente de la existencia de conductos dobles. Por ejemplo, en los roedores, existe un conducto doble en casi el 100% de los animales, ¿no? Porque hay un conducto que contiene una arteria, una vena y un nervio que irriga e inerva solamente al incisivo inferior, que es un diente que crece toda la vida. Y los otros dientes del ratón, ¿no? Del ratón o de cualquier roedor, tiene otro nervio dental inferior, tiene otra arteria y tiene otra vena. Entonces, en esos animales, en los roedores, siempre existe o casi siempre existe un conducto doble, ¿no? Eso como concepto general. Solo que en la especie humana esos conductos se unen en la mayoría de los casos durante la etapa fetal y nacemos ya la mayoría con un solo conducto. No sé si hay una otra pregunta. Interesante las preguntas. Todo este tema del conducto dentario es muy interesante. Ahora, antes se hablaba, por ejemplo, que la frecuencia de conductos supernumerarios era pues del 15%, 18%, ahora será de 20, 25%. No es que haya aumentado, lo que ha mejorado es la técnica de diagnóstico, ¿no? Definitivamente. Y lo que nos indica la tomografía es para evitar lesionarnos o para poner en la balanza. ¿Vale la pena arriesgarse a lesionar al nervio, arteria, vena o no vale la pena? A veces vale la pena. Si hay una patología, vale la pena. Si hay un odontoma y no pueden hacer tratamiento de ortodoncia, vale la pena, ¿no? Pero si el diente está atascado ahí y no le molesta, no vale la pena, ¿no? Es un tema, es un criterio clínico que siempre trato de compartir con los colegas, ¿no? No sé, más bien, Diego, si es que hay otra pregunta en parte de los doctores. Doctores, aprovechen la oportunidad de poder compartir o consultar con el doctor Botetano y aprovechar su conocimiento para responder estas dudas. Ya tenemos unos minutitos para poder responder alguna pregunta si tienen alguna otra. Yo recuerdo mucho, me está haciendo acordar, en la Universidad de Villarreal en el año 1997, ¿no? Varios alumnos decían, doctor, ¿y cuál puede ser mi trabajo de tesis? No me acuerdo, ¿no? Y digo, bueno, júntate varias mandíbulas y vamos a ver qué cosa encontramos porque había poca literatura, me acuerdo, ¿no? Y comenzaron los muchachos a juntar sus mandíbulas, 20, 30, 40, 50, y comenzaron a encontrar un montón de cosas interesantes, ¿no? Fue así cuando comenzamos a trabajar después en algunos animales, ¿no? Después yo me dediqué un poco a coleccionar huesos, ¿no? De cráneos y mandíbulas de diferentes animales. Tengo más de 100 mandíbulas de diferentes animales. Y la verdad que esa información ha sido muy útil para poder comprender desde el punto de vista de la anatomía comparada cuál es el origen, o sea, cuál es la embriología, cuál es el desarrollo del conducto dental inferior y por qué nosotros finalmente nacemos con doble conducto, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos han dicho que la mandíbula cuando nacemos es producto de una mandíbula derecha y una mandíbula izquierda. Eso no es cierto, no, eso es mentira. Y hace muchos años los veterinarios han demostrado, ¿no? O han hablado en diferentes libros que en realidad la mandíbula se origina de tres huesos, ¿no? Uno que se llama hueso mandibular, que es el hueso en el cual están insertos los dientes, ¿no? Un hueso que le llaman angular, ¿no? Que da origen a la apófisis coronoides y una parte de la rama ascendente de los animales, y un hueso que se llama angular, que da lugar a la formación del cóndilo y una parte de la rama. Y es ahí donde uno se pone a pensar, ¿será cierto o no será cierto? ¿Será especulación? Uno dice, ¿cuáles son los tipos de osificación que existen en el hueso? Dos tipos, hay dos: osificación endocondral y osificación intramembranosa.
La osificación de tipo endocondral es aquella en la cual el hueso se forma a partir de un cartílago que luego se convierte en hueso, ¿no? En cambio, la otra es la que en la cual el hueso se forma de manera directa sin una etapa previa de cartílago, ¿no? Y la mandíbula, dicen, es de origen de osificación intramembranosa, excepto el cóndilo. El cóndilo, por su misma forma, por su misma naturaleza, tiene que tener una osificación de tipo intramembranosa, donde la renovación de las células es constante y donde la rigidez no es una característica, sino cierta flexibilidad de adaptación. Por eso es que ahí se entiende que el cóndilo se origina de un hueso diferente que el resto de los huesos de la mandíbula. Nosotros en realidad tenemos 3 huesos en el lado derecho, en la mandíbula derecha, y 3 huesos en la mandíbula izquierda. Se juntan durante la etapa fetal y se juntan con los otros 3 del lado contrario y nacemos con una sola mandíbula. Entonces, hay muchas cosas que no hemos estudiado o que no nos han dicho, ¿no? Por ejemplo, hay un trabajo muy interesante de un chileno, ¿cómo se llama este chileno? Bueno, Chávez Lomelí, ¿no? Y este chileno en el año 1991 hizo un estudio en fetos. Lo que hizo fue estudiar mandíbula de fetos de 8 meses, ¿no? Y los conductos dentarios los canalizó con gutapercha. Y él llegó a encontrar un gran número de fetos, de mandíbula de fetos, con conducto doble. O sea, un conducto que iba a directamente a las molares y premolares, perdón, a las molares deciduas, y otro que iba a los caninos incisivos inferiores, demostrando que en el ser humano también existe un conducto doble, superior e inferior, que en la mayoría de pacientes, de personas, perdón, se une y se forma y nacemos solamente con un conducto. Y ahí está la explicación del por qué nosotros encontramos mandíbulas con conductos dobles y conductos bífidos, ¿no? Dice, cuando hay lesiones del nervio dentario debe ser, ¿no? La tira, nada, se puede referir el doctor Alfredo Izquierdo, dice, cuando hay lesiones del dentario, sus tiras de gasa le ponen algún anticoagulante, se refiere a la lesión del vaso, ¿no? Cuando hay lesión vascular, la única forma de cohibir la hemorragia de manera efectiva es colocándole gas a presión, ¿no? Mechas de gas. Y la presión es suficiente, no se pone ningún coagulante, sería no anticoagulante, no coagulante, pero no, que más que coagulantes utilizan agentes hemostáticos, vasoconstrictores, ¿no? Pero yo personalmente prefiero solamente la gasa sé que es suficiente, ¿no? Pero eso sí, cuando hay una lesión de una vena pequeña, un rasgado intraóseo, suelo dejar un volumen determinado de anestesia dental por unos minutos, un par de minutos, para que los vasos se colapsen y después recién lavo y comienzo a suturar, ¿no? De repente eso se refiere, Alfredo, a la lesión del vaso, no a la lesión del nervio. Bueno, no sé, David, si hay alguna pregunta de parte de los doctores, es muy interesante la conversación. Es un tema que no es común en principio, ¿no? Por eso agradezco la oportunidad de Célix, ¿no? Y aprovechar también para extenderle un abrazo gigante a todos ustedes por este aniversario, que sean muchos más. Y creo que, no sé si hay alguna pregunta más, David. Por lo visto, los doctores quedaron muy complacidos con el tema, se fueron respondidas todas sus preguntas y sus dudas y están, bueno, completamente contentos y agradecidos también por la participación, doctor Botano. Muy completa la Gracias. información y muy clara, entonces quedaron totalmente satisfechos los doctores. Eso es lo bueno. Solamente queda la que mande la tomografía. Así es la importancia. No, Bueno, gracias doctor, a ustedes. Ujú. Así es, y muchas Disculpa que gracias, esté sin doctor, por venir. la... No, no hay problema, no hay problema, doctor. Más bien, muchas gracias por colaborar con nosotros y participar con nosotros en el aniversario. Estamos muy felices porque fue un éxito. La acogida de los doctores es bastante importante, bastante buena. Y por supuesto, doctor Botetano, muy agradecidos a usted por sacar tiempo también de su apretada agenda para poder explicar y compartir sus conocimientos con los doctores y con todo lo que es el equipo CEDIS también. Así que muchas gracias, un abrazo, doctor, muy Gracias. amable. Y también agradecemos a todos los doctores que participaron, que se conectaron y bueno, le sacaron el máximo provecho a lo que es esta ponencia, doctor Botetano. Gracias, David. Un No, abrazo gracias, gigante. gracias a usted.
Igualmente un abrazo, ya el jueves los esperamos de forma presencial, a usted también, doctor, y también a los que participaron en el auditorio de Seguelipae, como les mencionamos, vamos a estar también allá celebrando el aniversario junto a ustedes también, para darnos ese abrazo de forma presencial. Así es, Gracias. David. Muy agradecido con el doctor Raúl por su ponencia. A nombre del equipo de CEDIX, doctores, muchas gracias por su participación.